Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Después de que Phil voló al espacio, Josie agarró la muñeca de Gypsy y la llevó de regreso a su casa en la Tierra. Bikuge gitano, dime quién es y por qué está aquí. Al volver a casa, Josie se sentó en el sofá y se sintió mucho más relajado. Tras respirar hondo, le preguntó a Gypsy que estaba a su lado. Papá, sabes que he estado ocupado persiguiendo a H.R. Wells durante este tiempo, así que después de encontrar sus rastros, fui a la Tierra 1. En cuanto a él, lo conocí cuando arresté a Ora. Era un ayudante contratado por Ora. En cuanto a por qué apareció aquí y por qué sabía dónde estaba nuestra base, no lo sé. Lo único que sé es que el propósito de su venida aquí es hacernos abandonar la búsqueda de recursos humanos. Papá, tengo el presentimiento de que el jefe Phil probablemente no podrá derrotarlo. Gypsy, quien escapó del control de Chenian, finalmente se recuperó en este entorno familiar. Escuchando las preguntas de su padre, contó lentamente todo lo que sabía. La existencia de Phil es la fuerza de su organización de recicladores, pero después de experimentar la escena ahora, ni Gypsy ni Josie pueden tener 1% de confianza en Phil. Porque en su entrenamiento diario, incluso Phil no podía resistir sus ondas de choque de frente tan fácilmente como Chenian, como si realmente ignorara sus ataques. Pero solo con esto, no podían juzgar que Chenian sería más fuerte que Phil. Sabía que habían conocido a muchas personas en este universo con la habilidad especial de ser inmunes a las ondas de choque. Gitana, debes confiar en el jefe Phil. Es nuestra última línea de defensa. Además, deberías dejar de interferir en este asunto y dejar que Phil lo resuelva. Es probable que esa persona sea inmune a las ondas de choque. Ya que nos hemos ocupado de él, lo capturaré personalmente. Después de escuchar las palabras de Gypsy, Josie reprimió la inquietud en su corazón y le advirtió a Gypsy con extrema seriedad. Pero aunque Gypsy realmente quiere cumplir con la petición de su padre y ya no quiere interferir en asuntos relacionados con RRHH, las leyes del planeta 19 estipulan claramente que una vez que comience el juicio de duelo y no se determine el ganador, ella no puede elegir escapar. ¿Qué? ¿Ni siquiera escuchas a papá? En ese momento, Qiaoshi, que ya se sentía amenazado por la aparición de Chenian, interrumpió directamente lo que Gypsy quería decir. No, papá, cuando estaba en Tierra 1, ya había acordado con otros iniciar un juicio de duelo, así que, ¿qué viniste? ¿Tan seguro? Sabiendo que soy kryptoniano, ¿aún te atreves a luchar contra mí en este universo con luz solar sin obstáculos? ¿En serio? Entonces inténtalo. Chenian, quien llevaba mucho tiempo esperando la llegada de Phil al espacio, no actuó inmediatamente tras descubrir su aparición. En cambio, con una sonrisa persistente, abrió el programa en su mente. La conversación anterior. 1. Al percibir el desprecio en el tono de Chenian, Phil no dudó y usó su velocidad máxima. Apareció frente a Chenian al instante, y su puño, cargado de poder violento, se dirigió a su rostro sin reservas. Agítalo. Al ver a Phil, quien atacaba sin piedad, la sonrisa en el rostro de Chenian no disminuyó en absoluto. Justo cuando el puño de Phil estaba a punto de golpearlo, la figura desapareció frente a él en un instante. Entonces, antes de que Phil pudiera reaccionar, le dio una patada repentina y salió volando. Todos sus movimientos eran tan fluidos, sin mostrar reticencia alguna, que parecían más bien una maniobra unilateral. Después de que Phil fue expulsado, destrozó un satélite que estaba detrás de él y un brillante fuego artificial se elevó en el espacio silencioso. ¿Es esto en lo que confías? No parece muy intimidante. Con una leve sonrisa, la figura de Chenian apareció al instante frente a Phil, quien acababa de tomar el control de su cuerpo. El sarcasmo en su tono lo enfureció profundamente. Justo después del ataque, Chenian ya conocía la fuerza de Phil. Comparado con Clark en el mundo original, aunque el Phil que tenía frente a él era más poderoso, su poder tenía un límite. Por lo tanto, en este momento, el interés original de Chenian en ser criado por los kryptonianos disminuyó repentinamente, y ahora todo lo que queda es su mal gusto al burlarse de Phil. ¿Qué? Un rugido resonó repentinamente en la mente de Chenian. Phil, irritado, comenzó a agitar las manos y los pies como un loco, y la visión de calor en sus ojos se extendió por todas partes. Pero para Chenian, su ataque no pudo superar su propia reacción. Así que el resultado final fue que, por mucho que Phil lo intentara, por mucho que creyera que podía golpearlo un poco más rápido, fue inútil. Todo fue en vano.
Maldita sea, si tienes agallas, no confíes en tu habilidad para esquivar y enfréntate cara a cara conmigo. En ese momento, parecía que cada ataque fallaba, y la velocidad a la que se empujaba hasta el límite aún era fácilmente superada, lo que hacía que Phil, que ya estaba un poco molesto, pareciera aún más maníaco. A los ojos de Chen Yan, la postura de Phil parecía indicar que no podía contener su ira en absoluto y rugió como un loco. Jeje, ambos son kryptonianos. Comparados con Phil y Clark, están muy por detrás. En términos de mentalidad, Clark ha derrotado por completo a Phil. En cuanto a su fuerza, Chen Yan cree que, tras su recordatorio, Clark en este momento será definitivamente más fuerte que Phil. Vamos. Si tenéis agallas, dadme una paliza. Tras rugir, Phil no obtuvo respuesta. Al ver la sonrisa en la comisura de los labios de Chen Yan, ignoró el esfuerzo inútil anterior y volvió a rugirle. Desde que Phil despertó sus habilidades, nunca ha conocido el fracaso. Tras derrotar a los invasores hace décadas, se siente algo orgulloso de liderar la actual organización recicladora. Pero ahora, nunca había vivido una batalla tan frustrante. Por mucho que atacara, ni siquiera podía tocar las esquinas de la ropa del enemigo. Quizás el rugido anterior no fue solo un gesto para obligar a Chen Yan a enfrentarse a él de frente. Cobarde. Vamos. TSK, así como así, ¿se te derrumba la mentalidad? Un ratón que solo puede esquivar, ¿cómo puedes juzgarme? En este caso, te haré saber lo que significa ser invencible. Al ver a Phil en esa postura, el último rastro de interés en el corazón de Chen Yan se desvaneció por completo. Enfrentando el ataque de Phil sin dudarlo, finalmente dejó de esquivar y extendió la mano para agarrar el puño que blandía. Finalmente, cuando Phil vio la elección de Chen Yan, un destello de éxito brilló en sus ojos y el poder de su ataque aumentó repentinamente, como si quisiera aprovechar esta oportunidad para derrotar por completo a Chen Yan. Sin embargo, la idea era buena, e incluso el gesto anterior realmente engañó los ojos de Chen Yan, pero la brecha en la fuerza ya no podía suavizarse con la estrategia. Justo después de que Phil sintió que su ataque había dado en el blanco por primera vez, y antes de que pudiera sentir alegría, descubrió que sus brazos ya estaban en constante movimiento. Página 122. ¿Cómo es posible? Phil, que pensó que con su propia fuerza, incluso si no podía derrotar a Chen Yan en un instante, aún podría causarle daño, miró su puño fuertemente apretado con una mirada de incredulidad en su rostro. Uno Kansuo. El eco de una colisión resonó en su cerebro, y todo su cuerpo salió volando sin control una vez más. Bang, bang, bang. Chen Yan, que ya no tenía ninguna intención de jugar, soltó por completo sus manos y pies en ese momento y lanzó una explosión hacia Phil, y todos los ataques se lanzaron sobre él sin reservas. El violento ataque fue como una lluvia torrencial, impidiendo que Phil se defendiera. Era como una marioneta rota, zarandeada por el ataque de Chen Yan, sin dejarle espacio para contraatacar. Sin embargo, Phil no era menos kryptoniano. Aunque el ataque de Chen Yan lo había golpeado severamente, bajo la luz del sol, las heridas en su cuerpo sanaban a gran velocidad. Solo la sangre alrededor de su boca y el dolor en todo su cuerpo, demostraban que todo lo anterior no era una ilusión. Ahora que entiendes mi confianza, ¿sabes quién tiene derecho a hablar? Después de criticar a Phil durante casi 10 minutos, Chen Yan se detuvo y miró al extremadamente avergonzado Phil frente a él con una expresión indiferente, la ironía en su tono no disminuyó en absoluto. El tono de Chen Yan hizo que Phil, que parecía un poco triste incluso por la intimidación de la fuerza de Chen Yan, inmediatamente no pudiera evitar torcer los labios. HMPH, incluso si me vences, ¿qué puedes hacerme? Mientras el sol me ilumine, puedo seguir arrastrándote. Y ya conozco el propósito de tu venida a la Tierra. No aceptaremos el asunto de RR. HH. Dado que alguien en tu tierra ha aceptado un juicio de duelo, debe manejarse de acuerdo con las reglas de un juicio de duelo. ¿Tú entonces, no llorarás hasta que veas el ataúd? Al escuchar la actitud de Phil que no cambió incluso después de ser golpeado violentamente, Chen Yan lo interrumpió directamente, sus ojos ya indiferentes se volvieron aún más fríos y había un rastro de impaciencia en su tono. Sin embargo, por muy impaciente que fuera el tono de Chen Yan, no tendría ningún efecto en Phil, pues en su corazón, para mantener la disuasión de la ley, incluso si muriera, jamás moriría por la simple amenaza de Chen Yan. Simplemente decidió renunciar a arrestar ahora. Al ver a Phil en esa postura, Chen Yan decidió dejarle claro si se mantendría firme en su decisión ante la muerte. Si enfrentarse a la muerte no lo hacía cambiar de decisión, entonces no le importaría.
Destruiría directamente todo el orden en este planeta. Por lo tanto, después de no recibir respuesta de Phil, Chen Yan no dudó y, mientras usaba su habilidad de control de partículas para aniquilar directamente toda la radiación solar a su alrededor y a Phil, creó una lanza de kriptonita. Después de hacer todo esto, Chen Yan agarró directamente la lanza en su mano y apuñaló a Phil en el abdomen. Justo cuando Chen Yan realizó el movimiento anterior, Phil ya presentía que algo andaba mal, pero él, que no era tan fuerte como Chen Yan, estaba bajo la radiación de kriptonita y no tenía acceso a la radiación solar para recuperarse. Gran reducción. Incluso si reaccionara, Chen Yan solo podría apuñalarlo directamente en el cuerpo sin ninguna resistencia. Tras el golpe, se sintió un poco sofocado. Al mismo tiempo, también sintió claramente que su habilidad aumentaba rápidamente. La velocidad desapareció. ¿De qué estás hablando? El intenso dolor físico no impactó tanto a Phil. Lo que realmente le impactó fue no tener idea de por qué sus habilidades habían desaparecido. Ja, no esperaba que fueras tan ignorante. ¿Ni siquiera sabes de la kriptonita? Al escuchar el murmullo de Phil, Chen Yan sintió una punzada de diversión. Como líder de una organización especializada en proteger la Tierra y capturar viajeros dimensionales, ni siquiera conocía las debilidades de los kryptonianos. Este descubrimiento realmente hizo suspirar a Chen Yan. Phil tuvo muchísima suerte. De lo contrario, no sé cómo habría sobrevivido hasta hoy. Kryptonita, no te preocupes por esto. Solo te preguntaré una vez. ¿Prefieres dejar de arrestar a recursos humanos o dejar que sepulte tu orgullo por tu organización? Aunque lamentaba la suerte de Phil, Chen Yan no tenía intención de explicarle qué era la kriptonita ni cuáles eran las debilidades de los kryptonianos. Al estar colgado de una lanza de kriptonita, era evidente que le salía más aire que le entraba. Phil preguntó con frialdad. ¿Qué quieres decir? ¿No es sencillo? O dejas de arrestar a HH. O te mato y destruimos juntos tu organización de recicladores. Esto resolverá el problema a la perfección. En ese momento, Chen Yan estaba un poco impaciente, pero incluso si amenazaba a Phil de esa manera, era solo una amenaza. Le era imposible hacerlo. Lo máximo que podía hacer era exiliar por completo la Tierra. Ir a otro espacio. De esta manera, incluso con un tipo con la habilidad de onda de choque en la organización recicladora, es imposible abandonar ese espacio alienígena bajo su bloqueo. Sin embargo, si Chen Yan realmente lo hace, será muy problemático y tomará demasiado tiempo. Te quedan 10 minutos para pensarlo. Tras interrumpir a Phil de nuevo, Chen Yan lo miró con frialdad y liberó el bloqueo de la radiación solar. De lo contrario, y ni hablar de 10 minutos, Phil se habría quedado completamente frío en 3. Inmediatamente, Chen Yan permaneció en silencio, simplemente esperando en silencio que Phil tomara su decisión final. Justo después de que Chen Yan liberara el bloqueo de la radiación solar, Phil sintió que su cuerpo absorbía energía de forma descontrolada, como una larga sequía. Sin embargo, comparado con el daño causado por la kriptonita, era solo una gota en el océano, apenas suficiente. Respira hondo. Este descubrimiento hizo que Phil mirara profundamente a Chen Yan, quien esperaba en silencio su decisión. Acepté renunciar al arresto de HR, pero el juicio debe continuar, porque es lo más sagrado de nuestro planeta y jamás se suspenderá por este incidente. Incluso si la organización recicladora queda completamente destruida por ello, jamás lo aceptaremos. Tras recuperarse, Phil tomó una decisión muy complicada. Respecto a la amenaza de Chen Yan, no se atrevió a apostar si era cierta, aunque estaba convencido de que Chen Yan lo controlaría. Era muy extraño, pero no podía soportar arriesgar esa remota posibilidad con la vida de todos los miembros de la organización recicladora. Ya no necesitas amenazarme. El duelo no puede terminar, y la única garantía que puedo darte es que Gypsy nunca dañará la vida de quien la combate. Página 123. Al mirar a Phil con determinación, Chen Yan comprendió que, por mucho que amenazara, no podría detener el duelo. En ese caso, ya no lo forzaría. Además, se logró el objetivo de convencer a toda la Tierra 19 y obligarlos a renunciar a capturar ahora. Chen Yan, naturalmente, respiró aliviado. Como ya había considerado, las amenazas no son el propósito, sino solo un medio. Recuerda tu promesa, creo que nunca querrás volver a verme. Chen Yan, quien había logrado su objetivo, aún fingía una gran indiferencia. Miró al débil y avergonzado Phil, hizo un gesto con la mano para desintegrar la lanza de kriptonita y luego desapareció en el universo. Phil era el único que quedaba, aturdido en ese espacio solitario.
Tras un largo rato, suspiró y se dirigió a la sede de los recicladores. Chen, ¿cómo estás? Tierra 1. HR, quien fue dejado solo en el parque por Chenian, se acercó rápidamente y preguntó después de ver la figura de Chenian. Ya casi está. Los recicladores han desistido de cazarte. Sin embargo, se niegan a renunciar al juicio de duelo. Pero tranquilos, han prometido no dañar la vida de Sisko. Mirando a HR que tenía una mirada ansiosa en su rostro, Chenian dejó de lado su pretensión de indiferencia y le explicó con una sonrisa. Eso es genial. Muchas gracias. Tras escuchar la respuesta de Chenian, HH. Finalmente alivió su pesar. En cuanto a la seguridad de Sisko, dada la capacidad de Chenian, ya no le preocupaba, y mucho menos que los recicladores hubieran tomado una decisión y no le harían daño a Sisko. De nada. Ya que somos amigos, ¿cómo podría quedarme de brazos cruzados? Sacudiendo la cabeza, Chenian dijo que no había necesidad de agradecerle y luego regresó al laboratorio interestelar con Hora. Tras el regreso de Chenian y HR al laboratorio, Barry y los demás no se vieron afectados, pues se habían dedicado a analizar las debilidades de Gypsy y no se percataron de su desaparición. Más de media hora. Y bajo la instrucción de Chenian, HR no reveló nada a Barry y los demás sobre lo que sucedió en la Tierra, porque el mal gusto de Chenian estalló nuevamente y quería ver a Sisko avergonzado. En el siguiente tiempo. Tal como se desarrolla en el trabajo original, no mucho después, Julián descubrió con éxito un hábito muy malo de Gypsy, y luego realizó un entrenamiento específico para Sisko para este hábito. Al mismo tiempo, Iris también encontró a Wally solo a espaldas de Barbie y comenzó a investigar los casos de armas en Central City. Sin embargo, aunque todos estos desarrollos en general no cambiaron mucho la trama, la diferencia fue que Wally resultó herido. Después de que Iris encontró la ubicación del lote de armas, al igual que en la trama original, se puso de pie debajo del arma de otra persona después de ser descubierta, y Wally, en comparación con la trama original, noqueó al criminal a tiempo, esta vez obviamente fue un poco tarde, lo que permitió que el criminal apretara el gatillo con éxito. De esta manera, para salvar a Iris que estaba a punto de ser alcanzada por una bala, Wally fue rozado por la bala en el brazo. En ese momento, Joe, que recibió la noticia, corrió al laboratorio sin detenerse y perdió a los estribos con Iris por hacer esto. Pero al final, Barry disuadió a Joe e Iris y sus conflictos no empeoraron. Pero este cambio inexplicable ya no puede explicarse por la influencia de Chenian, por lo que después de enterarse de este incidente, Chenian comenzó a sentir que algo andaba mal en su corazón, pero ¿qué estaba mal exactamente? Chenian ahora no tiene ni idea. Tras devanarse los sesos sin resultados, decidió dejar el problema de lado. Sin embargo, dejarlo de lado no significa que Chenian no se lo tome en serio. Simplemente siente que no hay solución en este momento, así que solo puede esperar a ver qué pasa. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el momento de que comenzara el duelo. Usted está aquí. Al ver aparecer a Sisko y Chenian, Gypsy los saludó con calma. Desde que Chenian dejó la Tierra, Phil buscó a Gypsy y le explicó la situación. Tras escuchar las palabras de Phil, Gypsy sintió un inexplicable alivio. No entendía por qué, pero simplemente se sentía relajada. Por supuesto que no perderé la oportunidad de pasar la noche contigo, aunque sea solo para presumir. En serio, pero antes de empezar, quiero saber, ya que nos has obligado a renunciar a arrestar a HR, ¿por qué todavía quieres que Sisko participe en este duelo ahora? No creo que HR no te haya dicho que, aunque según las leyes de la Tierra, no puedo elegir terminar este duelo, pero como Sisko, que no está en la Tierra, puede elegir rendirse. Después de que Sisko terminó de hablar, Gypsy respondió casualmente, se giró para mirar a Chenian a un lado y preguntó confundida. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Chen te obligó a desistir del arresto de HR? ¿Usted no sabe? ¿Qué debería saber? Sisko y Gypsy, que se suponía que eran enemigos en ese momento, después de intercambiar algunas palabras entre sí, ambos miraron a Chenian con expresiones en blanco. No es nada. Lo principal es presionar a Sisko y ejercitar su habilidad práctica. Al fin y al cabo, no puedes confiar en que Barbie y los demás lo resuelvan todo, ¿verdad? Chenian, que se sentía un poco incómodo por las inexplicables expresiones de las dos personas, solo pudo toser secamente y encontrar una excusa razonable para disculparlos. Bueno, en ese caso, comencemos, ¿cómo quieres comparar? Al estilo occidental, retrocedemos 10 pasos uno hacia el otro, luego nos damos la vuelta y disparamos. Ante la explicación de Chenian, Sisko obviamente no tenía intención de profundizar más.
Tras quedarse sin palabras un rato, le habló directamente a Gipsy. No. Tras escuchar las palabras de Sisko, Gipsy creyó de inmediato la explicación de Chen Yan, pues en ese momento Sisko era tan ingenuo que ya había anunciado el inicio del duelo, y aunque originalmente era un duelo a vida o muerte, aún podía proponerlo. Con este tipo de exigencia, derrotar al oponente a toda costa es la decisión correcta. Por lo tanto, mientras respondía a Sisko, una onda de choque roja golpeó directamente a Sisko. Oh, lo que dijo es totalmente cierto. Deberías practicar combate real, si no, todas tus habilidades serán en vano. Mirando a Sisko que fue derribado por él, Gipsy no continuó atacando, sino que simplemente le dijo con impotencia. Gracias a Chen Yan, Phil le dijo a Gipsy que este duelo solo implica victoria y derrota, no vida o muerte. Además, escuchó lo que Chen Yan le había dicho antes, por lo que ya tenía una buena impresión de Sisko. Él trató este duelo como un simple combate de entrenamiento. Oh, señora gitana, eres tan fuerte ahora. Dicho esto, Sisko también aprendió la lección. Al igual que el repentino ataque de Gipsy, antes de que terminara de hablar, una onda expansiva lo golpeó de repente. Sin embargo, este pequeño truco no les sirvió de nada a los innumerables gitanos que luchaban. En el momento en que Sisko envió su onda expansiva, el ataque del gitano también atacó a Sisko. Página 124. De esta manera, la onda expansiva entre ambos se estancó en ese momento, pero a los ojos de Chen Yan, desde un lado, sus movimientos eran como los de niños jugando. No era que Gipsy fuera demasiado débil, sino que no mostraba ninguna fuerza en ese momento. Fuerza real. Tal como lo había planeado antes del duelo, ella solo estaba jugando con la inmadura Sisko. Sin embargo, aunque Gipsy no se lo tomaba en serio como sparring, la intensidad de la onda expansiva de Sisko superó sus expectativas. Pensó que, incluso en un combate cuerpo a cuerpo, Sisko no podría resistir su contraataque. Pero el resultado ahora es que incluso si usa gradualmente el octavo nivel de fuerza, bueno, el octavo nivel de poder de ataque, todavía no hay forma de suprimir por completo a Sisko en este momento. La fuerza no es mala, al menos mucho más fuerte de lo que imaginaba. Por supuesto, antes solo estaba calentando. Al escuchar el tono sorprendido de Gipsy, Sisko también comprendió la distancia entre él y ella, pero por el bien de un hombre, no optaría por admitir la derrota, así que ahora Sisko se aferra completamente a ti. Es solo esa actitud. Entonces tengo que hablar en serio. Dicho esto, Gipsy también dejó de lado su actitud juguetona anterior y se preparó para darle una lección a Sisko, dejándole entender cómo debe pelear un controlador de ondas de choque. Con un movimiento de su mano, se abrió un agujero de gusano justo donde estaba Sisko, y entonces Sisko, que no tuvo ninguna reacción, cayó sin ninguna resistencia. ¡Ah! ¡Bang! ¡Oh, tos, tos! Tras una breve exclamación, acompañada del sonido de una caída al suelo, Sisko cayó del agujero de gusano que se abrió de nuevo en el aire. Una vez, cuando estabas peleando, ¿te quedaste ahí parado esperando a que otros te atacaran? Cuando Gipsy se puso serio, tomó acción y instantáneamente noqueó a Sisko. Estás haciendo un ataque furtivo. En una pelea, debes hacer lo que sea necesario. Si ni siquiera puedes entender esto, entonces gestiona tu logística honestamente y espera a que otros resuelvan el problema, y luego podrás disfrutar de los resultados. Mirando a Sisko levantarse, Gipsy lo interrumpió sin piedad, y comenzó el curso práctico entre ondas de choque con un poco de desdén. Está bien, lo entiendo, lo eres. Al escuchar las palabras de Gipsy, Sisko respondió con una sonrisa irónica, pero antes de que terminara de hablar, Sisko, que estaba encorvado, de repente tomó acción y una onda de choque se disparó hacia Gipsy no muy lejos. ¡Oh! De repente se escuchó un grito, pero no fue Gipsy sino Sisko quien atacó. Así es, el ataque sorpresa de Sisko no pasó desapercibido para Gipsy. Gipsy reaccionó en el instante en que Sisko hizo el movimiento y le tendió una trampa. Gipsy, que no hablaba en serio, podía detectar los pequeños movimientos de Sisko. ¿Cómo podría ser atacada por sorpresa si hablaba en serio en ese momento? Mientras Sisko atacaba, Gipsy abrió un agujero de gusano frente a ella y lo conectó. El otro extremo se colocó justo detrás de Sisko. De esta forma, Sisko recibió un golpe directo de su propio ataque y voló frente a Gipsy. Parece que aún no has progresado. Intentaste un ataque sorpresa antes, pero no funcionó. ¿Sigues pensando en un ataque sorpresa esta vez? Hola. Mirando a Gipsy que lo observaba desde arriba, Sisko sintió que la sangre en su cerebro subía y todo su cuerpo se volvió estúpido. Esta es la segunda vez.
Levántate y continuemos. Al ver la expresión de Sisko, Gypsy suspiró débilmente, extendió su mano y la puso frente a él y le dijo. Antes era un descuido. Sí, era un descuido. Quiero ser serio. Sisko agarró la mano de Gypsy, se levantó del suelo y rápidamente retrocedió una gran distancia antes de mirar las avergonzadas objeciones de Gypsy. Sí, no tienes cuidado. Si quieres hablar en serio, entonces ven. Mirando a Sisko con extrañeza, Gypsy no dudó y comenzó el tercer curso de enseñanza. Agitó la mano para abrir el agujero de gusano detrás de él y junto a Sisko, y entonces una onda expansiva impactó directamente en el agujero. Una vez más, Sisko, quien no tenía experiencia en combate, fue derribado. De esta manera, Sisko fue noqueado instantáneamente por Gypsy por tercera vez, y no hubo ni un poco de margen para la resistencia en todo el proceso. En ese momento, mirando a Sisko que casi estaba siendo empujado al suelo por Gypsy, se cubrió los ojos con una expresión sin palabras. Empezó a preguntarse si su estrategia había sido errónea desde el principio. Debes saber que Sisko derrotó con éxito a Gypsy en la obra original. Aunque la trama mostrada puede deberse a las necesidades de la trama, Sisko ahora no. En cuanto a esto, la intención previa de Gypsy era tan obvia que no podía ser más obvia. Sisko ni siquiera pensó en evitarla. Simplemente se quedó allí, aturdido, esperando ser derrotado. Esta es la tercera vez. ¿No tiene sentido común para esquivar? Tal como Chenian pensaba, Gypsy abrió el agujero de gusano junto a Sisko, que obviamente dejaba escapar el agua. Aún así, Sisko quedó inconsciente al instante, lo que dejó a Gypsy, como compañero de entrenamiento, completamente incapaz de levantar. Surge un poco de interés. Chenian, desde un lado, observaba a Sisko, quien estaba siendo aplastado, y su mal gusto por ver un espectáculo se disipó por completo, pues la escena actual no era un espectáculo, sino simplemente ver a Sisko siendo inmovilizado. Golpeándolo salvajemente en el suelo, no había la más mínima posibilidad de revertirlo. En este caso, un duelo donde el resultado se podía ver a simple vista era completamente incapaz de satisfacer el mal gusto interior de Chenian, por lo que no tuvo más remedio que detenerlo y decir: está bien, detengámonos aquí. No creo que haya necesidad de continuar entre ustedes dos. No, Chen, quiero probarlo una última vez. Parece que tienes una idea. Antes de que Chenian pudiera responder a las palabras de Sisko, Gypsy, que había estado mirando atentamente a Sisko, se animó nuevamente después de que Sisko obstinadamente hiciera esta solicitud. Por supuesto, esta vez hay que tener cuidado. Tras responder seriamente a Gypsy, Sisko decidió tomar la iniciativa y atacar por primera vez. Frente a Gypsy, abrió el agujero de gusano por primera vez y se abalanzó sobre él, para luego aparecer detrás de Gypsy. En el momento en que Sisko desapareció, Gypsy, naturalmente, comenzó a desconfiar de los movimientos a su alrededor. En cuanto Sisko apareció detrás de ella, Gypsy se giró y lo saludó con los brazos, y una onda expansiva roja salió disparada. Y salió. Pero esta vez, el ataque de Gypsy no tuvo efecto, porque al mismo tiempo que Sisko apareció, volvió a abrir un agujero de gusano entre él y Gypsy, tragándose su ataque en su interior, y en el costado de Gypsy Sai abrió un agujero de gusano para liberar su ataque anterior. Pero esto no sorprendió a Gypsy. Simplemente se giró para evitarlo, pero así, Sisko desapareció por completo de su vista. Entonces, aprovechando esta oportunidad, Sisko repitió su viejo truco y una vez más abrió un agujero de gusano al lado de Gypsy, fingiendo querer salir del agujero de gusano para un ataque furtivo. Pero este movimiento realmente superó la vigilancia de Gypsy. En cuanto se percató del agujero de gusano, Sisko lo empujó hacia adentro, y entonces, en el aire, Gypsy comenzó una caída libre. Página 125. Tras empujar a Gypsy al agujero de gusano, Sisko abrió otro agujero de gusano en el lugar donde se encontraba Gypsy, basándose en las debilidades analizadas por Julián, condenándola así a muerte en un bucle infinito. En el movimiento de caída del cuerpo. BQGK lee el libro, o sin embargo, Sisko no permitió que la caída libre de Gypsy durara mucho. Tras respirar hondo, aprovechó la oportunidad cuando Gypsy perdió el equilibrio, y una onda expansiva lo aplastó contra el suelo en el aire. Gypsy, que estaba conmocionada por la repentina iluminación de Sisko, miró su rostro sonriente y murmuró sin palabras: oye, niña, gané esta ronda. Mirando a Gypsy con una mirada de incredulidad, Sisko mantuvo su postura actual, sonrió al inmóvil Gypsy y declaró su victoria, luego retiró la onda de choque y liberó su supresión de Gypsy. Sí, ganaste.
Según las leyes de la Tierra, como perdedor, estaré a tu disposición. Gitano, que aún no se había recuperado del shock de su fracaso, apenas sostenía su cuerpo, miró a Sisko con una sonrisa en su rostro y dijo esta frase con cierta dificultad. Gypsy aún no entiende por qué Sisko, a quien antes manejaba como a una muñeca, de repente se volvió tan astuta, prediciendo y encubriendo una cosa tras otra. Como resultado, yo, que originalmente no tenía preocupaciones sobre el resultado de este duelo, fui completamente derrotado, y ahora incluso me he perdido a mí mismo. No, si no dices que no hacemos esto aquí en absoluto, me has dejado ir varias veces antes, así que no puedo hacer lo que dijiste. 7K leyendo 723 o después de escuchar lo que dijo Gypsy, Sisko dejó de sonreír, se acercó rápidamente, extendió la mano y le dijo. Dale. Ufa, nunca he visto a nadie como tú en este universo, Sisko. Mirando la mano de Sisko que le hacía un gesto de nuevo, Gypsy la sostuvo con expresión complicada y se levantó. Miró a Sisko con un tono un tanto inexplicable. Oye, por favor llámame Shockwave, o puedes llamarme Sisko. Soy un hombre común y corriente, un hombre soltero y corriente. Bueno, de hecho, Sisko solo quería fingir que tenía 13 años frente a la mujer que le gustaba, y el foco de toda la oración estaba en las últimas 4 palabras. Es un hermoso cambio, pero Sisko, si la próxima vez quieres mostrar tu lado masculino, ¿qué tal si buscas un lugar donde no haya nadie? Al ver la actitud indiferente de Sisko y Gypsy, Chen Yan, quien estaba tan quemado por su comida para perros, interrumpió de inmediato su mirada amorosa. Está bien, estás sano y no te pasa nada malo. Tras ser interrumpidos por Chen Yan, los tres regresaron al laboratorio interestelar. Sin embargo, Catherine detuvo a Sisko y comenzó a examinar su cuerpo maltratado. No fue a ese momento que Catherine lo dejó ir por completo. Te dije que estoy bien, gitana. ¿Cuáles son tus planes ahora? Mirando a Catherine que estaba aliviada, Sisko giró la cabeza descuidadamente y comenzó a preocuparse por Gypsy. Vete a casa. Aunque se ha levantado el arresto de HR, todavía tengo que regresar e informar sobre el resultado de este duelo. HMM. Diles que te perdiste por mí. No, les diré que solo eres mi general derrotado. Oh, sí, soy tu general derrotado. La primera vez que te vi, me rendí ante tu falda color granada, y nunca más. XN al verlos retozar de nuevo, Chen Yan no fue el único que no lo soportó. Incluso Barry, quien ya tenía a Iris, sintió que la atmósfera en ese momento lo incomodaba mucho. Ah, jaja, ¿qué? ¿Volverás? Tras darse cuenta de que había causado indignación pública y fue interrumpido, Sisko rápidamente miró a su alrededor con expresión avergonzada, luego comenzó a reír, pero en un abrir y cerrar de ojos, volvió a mirar a Gypsy. Sí, iré a verte cuando tenga otra oportunidad la próxima vez. Vale, pero sé que no hay café en tu mundo, probablemente por alguna razón desconocida, pero esto es un poco indignante. ¿Necesitas traer tanto café de una vez? Si quieres beber, puedes volver cuando quieras y te acompañaré. No te resultará difícil. Y lo que estás haciendo no debería ser legal, ¿verdad? Después de que la muestra mutua de afecto fue interrumpida, Gypsy recogió las 2 grandes bolsas de café que tenía frente a ella, por lo que al ver ese lado tan loco ahora, Sisko no pudo evitar quedarse un poco aturdida. Aunque efectivamente es ilegal, Dios sabe que tú lo sabes y yo lo sé, y mientras no lo digas, nadie más lo sabrá. Está bien, es hora de irme y decir adiós. Adiós. Tras despedir a Gypsy, Sisko se mostró algo reticente. La relación entre él y Gypsy había llegado a su punto final, pero no podía cruzar con éxito en ese momento. Hola, chicos, el detector ha detectado una reacción energética anormal, y la ubicación es aquí. ¿Es un invitado? Ni siquiera un minuto después de despedir a Gypsy, Julián, sentado frente a la computadora, notó una anomalía en la pantalla. En el lugar donde Wells, de Tierra 2, había llegado, se produjo una repentina fluctuación de energía. En ese momento, se formó una puerta de agujero de gusano. Sin más recordatorios, después de que Julián informó la noticia, el grupo de personas ya había corrido hacia allí. Al mirar ese agujero de gusano en ese momento, la inquietud que existía en el corazón de Chen Yan se amplificó una vez más, porque todo había superado por completo sus expectativas. Obviamente, el cambio de esta vez no está bajo su control, al igual que Iris antes. Esto demuestra que hay un problema en este universo, por lo que el plan anterior de matar a Savitar para probarlo obviamente se ha completado. Fracasó. Oye, ¿me estás dando la bienvenida?
Justo cuando Chenian estaba pensando desesperadamente, una nítida voz femenina sonó en sus oídos, y una mujer con un uniforme azul con una capa roja y una gran S impresa en su pecho apareció frente a él. Kara, ¿por qué estás aquí? Creímos que era un enemigo. Tras ver la identidad del visitante, Barry le preguntó a Keira con gran sorpresa, mientras Chenian también observaba a la Supergirl en este mundo Flash. Comparada con la cara del mundo original, la cara que tenía frente a él era obviamente mayor. Y a juzgar por su apariencia, es exactamente igual a la cara de la serie de televisión. 11 página 126. Bueno, en realidad no sé cómo llegué aquí, uno Kansu justo cuando todos observaban con curiosidad la repentina aparición de Supergirl, ella de repente se quedó en blanco y dijo que también estaba desconcertada por esto. ¿Qué? Sí, la Mujer Maravilla y Aquaman en mi mundo de repente iniciaron una guerra. Justo antes de mi llegada, casi todos los superhéroes del mundo estaban involucrados, y yo estaba tratando de detener a la Mujer Maravilla en ese momento. Pero ya viste el resultado. Después de que me golpeara su brazalete protector de plata, aunque no me lastimé, me trajo hasta ti. Pero ahora espero recibir tu ayuda para regresar a mi mundo. La propia Kara también estaba confundida por la sorpresa de todos, pero lo más importante para ella ahora no era descubrir por qué apareció aquí, sino regresar a su propio mundo para evitar la continuación de esta guerra mundial. Espera, Kara, estoy un poco confundido. ¿No dijiste que todo era normal en tu mundo antes? ¿Por qué pasó esto de repente? ¿Mi cambio de línea temporal ya afectó tu mundo? Barry simplemente sintió que su cerebro estaba un poco desorientado. A juzgar por la descripción anterior de Wells en Tierra 2, su comportamiento solo debería afectar a su propio mundo. Sin embargo, la repentina visita de Kara hoy y los extraños cambios hicieron que Barry dudara de mi juicio inicial. No, Barry, creo que los cambios en el mundo de Kara no son solo causados por ti, sino más probablemente por mí. Chenian, que había estado en silencio desde que apareció Kara, de repente le dijo a Barry. ¿Qué? Después de escuchar las palabras de Chenian, Barry y los demás se giraron para mirarlo, sin saber por qué Chenian pensó eso. Escucha Barry, originalmente mi apariencia fue un cambio desconocido para tu universo. Y te dije que la razón por la que no puedo irme es porque tu universo no quiere que me vaya, así que instintivamente bloquea mi percepción de mi propio universo. Los cambios repentinos en el mundo de Kara probablemente sean la razón por la que este universo no me deja ir. Espera que pueda ayudarle a resolver este problema. Mirando a la gente confundida, la expresión de Chenian permaneció tranquila, porque desde el principio, había estado preparado para aceptar esta posibilidad, pero esta posibilidad era demasiado hostil para él, por lo que fue elegido por Chenian o fue arrojado a un lado. Sin embargo, ahora tiene los hechos ante sus ojos. Para poder regresar a casa, Chenian no escatima esfuerzos, siempre y cuando pueda lograr su objetivo final. Disculpen la interrupción, ¿este caballero es miembro de su equipo? Además, tengo que regresar a mi mundo rápidamente. La guerra está estallando y tengo que detenerlos cuanto antes. Al escuchar la conversación entre Chenian y Barry, Kara, que estaba ansiosa por regresar a su propio mundo, no pudo evitar interrumpir. Hola Kara, me llamo Chenian, mi nombre en clave es Centinela. Puedes llamarme Centinela. Aunque es la primera vez que nos vemos, creo que te conozco bastante bien. Además, creo que no necesitas estar tan ansioso. Regresaré contigo para solucionar los cambios en tu mundo. Sin importarle las palabras de Kara, Chenian simplemente miró a la superchica frente a él con una sonrisa que era completamente diferente a la de su novia. Vale, soy Kara, encantada de conocerte. Además, ¿me conoces de Barry? Aunque no está claro quién es Chenian, Kara aún sabe, por la información revelada en la conversación entre Chenian y Barry, que el hombre frente a ella debería ser muy fuerte. Después de todo, incluso el universo instintivamente quiere que se quede y resuelva el problema actual. El problema. Entonces, aunque Kara todavía está ansiosa, si puede obtener ayuda de Chenian, tendrá más confianza para resolver los problemas de su mundo. No, no lo es. La única razón por la que te conozco es porque Kara, en mi mundo, es mi novia. ¿Qué? Ah, vale, supongo que tengo que tomármelo con calma, llegué de la nada y tengo novio de la nada. Kara, que quedó atónita por las palabras de Chenian, se dijo lentamente a sí misma después de un largo tiempo. No te preocupes, porque el mundo es diferente, así que no te afecta. Tú sigues siendo tú, y ella es solo ella. Chenian, quien nunca imaginó que sus palabras asustarían tanto a Kara, le explicó rápidamente, algo avergonzado.
Después de todo, en su corazón, seres de otro mundo o algo similar no tenían nada que ver con él. Como mucho, no tenían nada que ver con él. Podían considerarse como un extraño. No hablemos más de esto. Por favor, esperen un momento. Nuestro mundo también tiene algunos problemas que necesitan solución, pero me prepararé con antelación y luego regresaré a su mundo con ustedes. Sisko, ven conmigo. Chen Yan cambió rápidamente de tema, se volvió hacia Sisko y dijo que, después de obtener su consentimiento, lo llevó a un lugar deshabitado. Chen, ¿qué quisiste decir? Es lo que piensas. No sé cuánto tiempo me llevará resolver los problemas en el mundo de Kara, pero pase lo que pase, haré todo lo posible para cumplir lo que te prometí. Sisko, cuando regreses pronto, deberías aprovechar para crear un dispositivo de llamada interuniverso. En cuanto Savitar aparezca en el mundo real, puedes llamarme y volveré para ayudarte a deshacerte de él. Además, no puedo garantizar que tu inferencia anterior sea correcta, pero ahora me voy por los asuntos de Carla, así que, aún así, no puedes relajarte en tus preparativos. Recuerda lo que te digo. Si es así, no se lo digas a Barry. Mirando a Sisko que parecía preocupado, Chen Yan asintió suavemente y le dijo con seriedad. Debido a que en la deducción anterior de Sisko, la razón por la cual el periódico en este mundo no cambió en el futuro se había atribuido a las características especiales de Chen Yan, todos estaban un poco relajados en el asunto de Savitar. El propio Chen Yan tenía más confianza en su propia fuerza y no hacía sugerencias sobre las acciones de los demás. Sin embargo, la aparición de Kara desvió el futuro de Sisko hacia otro rumbo. Pero prométemelo, solo quiero que no te quedes corto porque no pueda llegar a tiempo por alguna razón. Está bien, te prometo que no le contaré esto a Barry. Tras escuchar la promesa de Sisko, la expresión seria de Chen Yan se suavizó y volvió a sonreír. Llevó a Sisko de vuelta al laboratorio. Aunque todos sentían curiosidad por saber por qué Chen Yan la había encontrado sola, como Chen Yan no quería que nadie lo supiera, dejaron de sentir curiosidad. Página 127. Chen, dame 10 minutos como máximo. Shungo Chocho leyendo, hoy tras regresar al laboratorio, Sisko no les dijo nada a los curiosos. Tras decirle esto a Chen Yan, se dio la vuelta y se alejó trotando para preparar lo que Chen Yan necesitaba. Lo siento Kara, tengo que hacerte esperar un poco más, pero ahora, ¿puedes explicarme en detalle por qué tu mundo ha cambiado como lo ha hecho? Tras ver a Sisko irse, Chen Yan tampoco les explicó nada a nadie. Solo miró a Kara y preguntó con cierta disculpa. Ah, bueno, en realidad no conozco muy bien la situación específica, pero sé que originalmente eran compañeros de armas muy cercanos, pero ahora no sé por qué de repente iniciaron una guerra. Otro punto, según la información obtenida por el Departamento de Superinvestigación, es que la relación entre ellos ha sido muy amistosa desde mi último regreso. Pero poco después, alrededor del tercer día de mi regreso, la Mujer Maravilla y Aquaman comenzaron una pelea en la ciudad. Afortunadamente, los superhéroes cercanos llegaron a tiempo y no hubo víctimas. También corrí para convencerlos, pero en ese momento también se reconciliaron gracias a mi persuasión y a la de otras personas. Sin embargo, el Departamento de Superinvestigación me dijo que todo esto sucedió demasiado de repente, completamente contrario a su carácter original. Quizás por las palabras de Chen Yan, Kara obviamente no se había recuperado aún. Quedó atónita por un momento ante la repentina pregunta de Chen Yan, y luego explicó rápidamente lo que sabía. ¿Has descubierto por qué la Mujer Maravilla de repente tuvo una disputa con Aquaman? Tras escuchar la información de Kara, Chen Yan frunció el ceño. Según la información disponible, la relación entre Wonder Woman y Aquaman debía ser anormal. E8 leer el libro, Geo porque pase lo que pase, como superhéroes, no pueden lanzar directamente una guerra solo por su propio odio, sin importar la seguridad del mundo. Además, la disputa que estalló entre Wonder Woman y Aquaman es, como Chacha Obu piensa, algo muy sospechoso. Como camaradas, incluso si hay una disputa, es imposible actuar directamente, independientemente de la situación, y mucho menos, por eso Kara, que se encontraba lejos, en Ciudad Nasino, estaba alarmada. Lo siento, aunque el Departamento de Superinvestigación ha estado investigando la causa tras el incidente, debido al poco tiempo, antes de que pudieran averiguarlo, ya había comenzado una guerra entre ellos, y me pidieron que detuviera la magia. Heroína. Después de sacudir la cabeza, Kara dio una respuesta muy arrepentida. Kara, acabas de decir que, debido a la guerra entre Wonder Woman y Aquaman, muchos superhéroes se vieron involucrados. ¿Sabes por qué? ¿O tenían alguna anomalía antes de esto?
Después de escuchar las palabras de Kara, Julián, por su parte, centró directamente su atención en los superhéroes implicados y preguntó en voz alta. ¿Anormal? ¿Qué quieres decir? Como su personalidad, los enemigos que encuentran o si han tenido contacto con la Mujer Maravilla antes. No los echen, esto es lo que quieres. Simplemente lo modifiqué según el principio de mi propio generador de frecuencia de ondas de choque. Puede funcionar durante un mes sin recargarlo, y si recuerdas recargarlo, seguirá funcionando. Justo cuando Kara estaba un poco decepcionada al responder la pregunta de Julián, Sisko apareció frente a todos sosteniendo una pequeña caja de metal negra y se la entregó a Chenian. Este es un receptor de ondas de choque modificado según los requisitos de Chenian. Puede recibir la frecuencia de las ondas de choque de Sisko a través del universo. Mientras Sisko envíe una señal según la frecuencia fija de la onda de choque, emitirá vibraciones violentas. Gracias por tu arduo trabajo, Sisko. Chenian extendió la mano para tomar el receptor de ondas de choque y usó su habilidad para copiarlo, creando al instante un receptor idéntico en la otra mano. Luego, abrió un espacio para colocar la onda de choque copiada. El receptor fue lanzado. ¡Guau! ¡Qué truco tan genial! ¿Es una creación de la nada? Al ver la repentina revelación de la mano de Chenian, todos los que lo observaban se sorprendieron. Sisko miró la palma de Chenian con ojos brillantes. Esta es una de mis habilidades. Solo puedo ser responsable de algunas cosas muertas. Sisko, ven a probarlo para ver si esto es efectivo. Ante la sorpresa de todos, Chenian no dio una explicación detallada, sino que simplemente le dijo a Sisko de manera superficial. Está bien, lo intentaré. Tras escuchar las palabras de Chenian, Sisko reprimió su curiosidad y activó su habilidad de ondas de choque al instante. Al mismo tiempo, el receptor de ondas de choque en la mano de Chenian y en el espacio circundante vibraron al unísono. Está bien, todo está bien, este mundo te queda a ti, Kara, vámonos. Está bien, Sisko, deberías. Después de despedirse de todos, Chenian puso su mano sobre el hombro de Kara antes de que ella pudiera terminar sus palabras, y apareció sobre la Tierra 32 siguiendo las coordenadas que había sentido antes. ¿Se fueron así como así? Kara ni siquiera ha terminado de responder a mis preguntas. Al ver a Chenian y Kara desaparecer de sus ojos, Julián miró a sus amigos estupefacto y murmuró para sí mismo. Vamos, Julián, ¿no te ha dado ya la respuesta a la Kara por la que preguntaste? Ella tampoco lo sabe, pero no te preocupes, ya que Chen ha vuelto con ella, el problema se solucionará. Por muy preocupados que estemos, más vale que nos cuidemos. Hay bastantes problemas en nuestro mundo ahora mismo. Al oírlo murmurar para sí mismo, Catherine puso los ojos en blanco ante el estupefacto Julián y dijo enojada. Barry, por su parte, en ese momento, volvió a pensar en ese fragmento del futuro, y toda su persona parecía extremadamente deprimida. Oh, ¿estamos en mi tierra? Kara, que observó el repentino cambio del laboratorio al mar y al cielo azul, se sorprendió y se dio cuenta de que había regresado a la Tierra 32, porque en sus oídos podía escuchar los fuertes gritos de matanza. Sí, esta es tu tierra, pero lo que tenemos que hacer ahora es detener a los superhéroes que están luchando. Al igual que Kara escuchó los sonidos de lucha de las Amazonas y los Atlantes, después de que Chenian llegó aquí, también liberó su poder mental y sintió a los superhéroes luchando. Además, Chenian también descubrió que los espíritus de los superhéroes que estaban luchando en ese momento eran algo anormales, y los ojos que se miraban entre sí estaban llenos de un odio sin fin y una ira furiosa. 11 página 128 Chenian, que observaba a los superhéroes peleando, frunció el ceño en ese momento. Ya se había preparado para lo peor, pero ahora descubría que las cosas podrían ser peores de lo que imaginaba. Por 107 cat por 107 cat por 107 reat por 107 book, n. O a juzgar por la situación actual de este grupo de superhéroes, también sabe que esta vez el enemigo será extremadamente difícil de derrotar, pues entre estos superhéroes con trastornos mentales, hay muchos de carácter fuerte, pero en este momento aún muestran inquietud. Mantienen un comportamiento controlado. ¿Solo nosotros dos? Tras llegar aquí, Kara también descubrió a los superhéroes que luchaban en un grupo justo después de que Chenian terminara de hablar. Pero, aunque ella puede vencer a casi cualquier superhéroe presente en un combate cuerpo a cuerpo, el número de superhéroes combatiendo actualmente supera los 10. Incluso si solo hubiera 5 personas en ese momento, sería muy difícil para ella detenerlas. Después de todo, no podía tenerles piedad.
Además, incluso si Kara sabía que Chenian podría ser muy poderoso, solo lo analizó a través de la conversación anterior entre Chenian y Barry, y no podía saber completamente cuál era la fuerza de Chenian. No, debería decirse que soy el único. Tienes que detener el tsunami causado por la guerra entre las Amazonas y los Atlantes. Según el nivel actual, es probable que este tsunami sumerja Ciudad Playa durante al menos 3 días. Una parte. Y después de detener este tsunami, las Amazonas y los Atlantes también les fueron entregados. Creo que esto no es difícil para ustedes. Mirando a Kara, que no estaba prestando atención a su entorno en ese momento, Chenian se sintió un poco mareado y no pudo evitar preguntarse cómo Kara podría convertirse en un superhéroe en este estado. 5K leer 5 libros, ¿o no es el requisito previo de que todo sea para garantizar la seguridad de los civiles inocentes que nos rodean una regla a la que se adhieren los superhéroes del mundo de DC? Pero está bien, no te preocupes más, déjame el campo de batalla de los superhéroes y ve y resuelve la guerra entre las dos razas en el mar. Shen interrumpió a Kara. Aunque Chenian vio preocupación en su rostro, ¿quién es? Es una existencia única en todo el universo DC. Con su fuerza, podría derrotar fácilmente a Superman en esta era, y mucho menos, solo hay una docena de superhéroes, e incluso si fueran el doble, sería un poco más difícil. Lo entiendo, entonces ten cuidado. Al comparar a los Kara de este mundo con los del mundo original, sus personalidades son completamente diferentes a la hora de manejar esta situación. Al final, ante la insistencia de Chenian, accedió sin reservas y voló hacia la ciudad de Binai. Después de ver a Kara irse, Chenian volvió a centrar su atención en el campo de batalla de superhéroes, sus ojos parpadearon un poco. Interesante mundo, déjame ver qué causó todo esto. Aunque a Chenian no le gusta este tipo de situación inesperada, dado que es inevitable, sigue siendo una experiencia extraña para él. De todos modos, incluso si el mundo se destruye por su impotencia, no le afectará en absoluto. No piensen que Chenian es demasiado despiadado. Su vida como huérfano en su vida anterior le permitió comprender a fondo la naturaleza humana. Por lo tanto, en esta vida, Chenian hará todo lo posible por resolver todos los problemas cuando pueda. Sin embargo, si no puede detenerlo, siempre que no afecte a sus familiares, sin importar cuántas personas mueran, no tendrá nada que ver con él. La combinación de Wonder Woman, Aquaman, Mera, Atom, Green Lantern, Hawkman, Firestorm, Shazam, Cyborg, Black Bolt, Dr. Fate y Blue Beetle es realmente espectacular. Poco después de que Kara se fuera, Chenian no se detuvo y apareció directamente encima del grupo de superhéroes, mirando al grupo de superhéroes de abajo. Sin embargo, su apariencia no les llamó la atención. En ese momento, ya tenían la mira puesta en el otro. Era una pelea de 6 contra 6, y no había espacio para nadie más. Sí, hay exactamente 6 superhéroes de un lado en este momento, Wonder Woman, Green Lantern, Hawkman, Firestorm, Cyborg y Black Bolt, y Aquaman son las 5 personas restantes. A juzgar por la situación actual de la agrupación, cualquiera que la observe puede encontrar problemas, porque, independientemente de si hay una batalla entre Wonder Woman y Aquaman, es imposible dividir a Shazam y Cyborg, quienes tienen la mejor relación, en 2 grupos. Lucha. Pero el hecho ahora es que entre los 6 grupos de personas que actualmente luchan entre sí, Shazam y Cyborg son uno de ellos, y están luchando sin piedad al igual que los otros 5 grupos. En ese momento, la amistad entre Shazam y Cyborg se desvaneció por completo. Eran como 2 enemigos a muerte. Todos sus ataques mortales se dirigían el uno al otro con locura, sin importarles el daño que se causarían mutuamente. Al ver esto, aunque a Chenian no le importó la batalla entre ellos, se concentró en explorar por qué estos tipos se volvieron así. Sin embargo, por mucho que Chenian pensara, no obtuvo información útil. Aunque los superhéroes en ese momento eran mentalmente anormales, Chenian no encontró ninguna señal de que estuvieran siendo controlados. TSK, estoy bastante ocupado ahora. Después de que su exploración fue infructuosa, Chenian suspiró impotente y luego su poder mental se dirigió hacia las personas de abajo. En un instante, los otros superhéroes, excepto Wonder Woman, Shazam y Dr. Destiny, cayeron directamente en coma bajo el impacto mental de Chenian, y luego fueron arrastrados por el aire por el poder mental de Chenian. Aunque la Mujer Maravilla, Shazam y el Dr. Destino no quedaron inconscientes por el ataque de Chenian, se acurrucaron. Obviamente, sufrieron heridas graves por el ataque mental de Chenian.
Cuando Chenian descubrió que su ataque no podía derrotar completamente a las 3 personas restantes, su poder mental se redujo locamente nuevamente, convirtiéndose en un ataque físico y matándolos en el aire. Aunque Chenian parecía estar aplastando a todos los superhéroes de un solo golpe, en realidad, para él, tal comportamiento casi lo revirtió. Si no fuera por su fuerza, ya habría luchado en la batalla de Darkseid y más tarde en el núcleo del Sol. Sí ha mejorado mucho. Sin duda, es algo fantástico que Chenian pueda sorprender instantáneamente a estos superhéroes solo con su poder mental. Y justo después de que el ataque de Chenian fuera efectivo, las 3 mujeres maravilla todavía se miraban con ojos locos, ignorando por completo a Chenian quien las atacó. ¿Aún así no te llama la atención? Mirando a Wonder Woman, Shazam y Doctor Fate que estaban bajo su control, Chenian se secó el sudor inexistente de la frente, respiró hondo y murmuró para sí mismo con dolor de cabeza. 11 página 129. Sin mencionar que Chenian, por un lado, exterminó a todos los superhéroes anormales en poco tiempo. Kara, por el otro, también interceptó con éxito el tsunami que podría inundar la ciudad de Aibin y se dirigió allí sin detenerse. El campo de batalla entre los dos clanes. BQGKKLRFO. Detener. Con la fuerte penetración de Kara en este momento, una palabra clara pero no dura resonó en los oídos de todos los guerreros en este campo de batalla. Pero esto no afectó la guerra entre las dos tribus. En ese momento, la guerra entre ambas tribus seguía en curso. Justo cuando Kara frunció el ceño y estaba a punto de detenerla, los líderes de ambas tribus aparecieron juntos para advertirse mutuamente. Querido hombre fuerte, este es el campo de batalla entre las dos razas. ¿Cuál es el propósito de tu llegada? Artemis y Orm llegaron a Kara y se odiaron. Finalmente, Artemis miró a Kara y le preguntó. Por favor, detengan su guerra. La guerra entre ustedes ha puesto en grave peligro la seguridad humana y griega. No, las amazonas nunca dejarán de luchar sin la orden de la reina. Atlantis nunca temió a la guerra, sin importar quién fuera. Tras escuchar las palabras de Kara, Artemis y Orm la interrumpieron y la rechazaron al mismo tiempo. Tras rechazar sus palabras, la miraron con cierta hostilidad. Obviamente, si Kara insiste en evitar la guerra entre las dos razas, Artemisa y Orm no dudarán en ordenar a los guerreros de las dos razas que ataquen a Kara. Parece que no has conseguido detener su guerra. ¿Necesitas mi ayuda? Ante la negativa de ambos, Kara observó a los guerreros de las dos tribus, que seguían luchando con furia. Justo cuando se disponía a sofocar la guerra entre las dos tribus con una fuerza sin igual, unas palabras ligeramente jocosas resonaron en los oídos de los tres. 8-8 Leer libro, 2-3 ¿O por qué estás aquí? ¿Será posible? Después de escuchar esa voz, Kara se dio la vuelta sorprendida y miró a Chenian que apareció frente a ella, con incredulidad en sus palabras. Al mismo tiempo, Artemisa y Orm también observaron con atención la apariencia de Chenian, especialmente Artemisa, porque sintió la fluctuación del poder divino en el cuerpo de Chenian que aún no se había disipado. ¿Quién eres? ¿Por qué tienes el aura de una reina en tu cuerpo? Al final, debido a las fluctuaciones del poder divino que quedaron en Chenian, Artemisa interrumpió las palabras de Kara y le gritó a Chenian, con una mirada que decía claramente. Si no me das una explicación clara, entonces nunca saldrás con vida de la isla Paraíso. Orm por su parte, después de escuchar las palabras de Artemisa, aunque no dijo nada, también desconfió de la actitud de Chenian, pero había un inexplicable destello de luz en sus ojos. Tras el agudo grito de Artemisa, las guerreras amazonas que las rodeaban apartaron a los atlantes enredados y se reunieron rápidamente a su alrededor. Al mismo tiempo, miraron con recelo a Chenian en el cielo. Los guerreros de la Atlántida que quedaron a un lado también dejaron de perseguir a los guerreros amazonas ante la señal de On, y también se reunieron alrededor de On, como si estuvieran sentados en una montaña y vieran la pelea entre tigres. Artemisa y Orm. Tras escuchar los feroces gritos de Artemisa, Chenian descubrió que eran los líderes en el campo de batalla. Su tono era un poco tonto, pero su expresión indiferente ya explicaba la actitud de Chenian, y no la cambió en absoluto. Los dos clanes se lo toman en serio, incluso con Artemisa y Orm como rivales. Amazónicos, ataquen. Ante la pregunta retórica imprecisa de Chenian y su expresión extremadamente tranquila, la mirada de Artemis se volvió fría, lo señaló directamente y gritó con fuerza, aunque no quería pelear con el clan Atlantis ni provocar a otros enemigos. Sin embargo, la fluctuación del poder divino en el cuerpo de Chenian estaba obviamente relacionada con la reina, y como un hombre que llegó repentinamente y no mostró ninguna preocupación por las amazonas, su identidad se reveló claramente.
Como no es amigo de la reina, las fluctuaciones en su cuerpo deben ser consecuencia del ataque de la reina. Así que, al pensar en esto, Artemisa conservó la calma y ordenó directamente atacar a las amazonas. En cuanto a por qué el cuerpo de Chenian experimentó fluctuaciones en el poder de la Mujer Maravilla, esta también fue una lección inesperada para Chenian. Justo después de que Chenian tomara el control de todos los superhéroes, envió a 9 personas inconscientes al espacio alienígena que creó y se preparó para aturdir a las 3 restantes. Sin embargo, Diana y Shazam, quienes se suponía que debían ignorarlo, fueron, después de que Chenian noqueara al Doctor Destino, este estalló repentinamente con un poderoso poder divino y se liberó de sus ataduras en un instante. Lo que sucedió después fue que, tras liberarse de sus ataduras, la Mujer Maravilla y Shazam dejaron de considerarse enemigos. En cambio, fijaron sus objetivos en Chenian al mismo tiempo y unieron fuerzas para atacarlo sin comunicarse. Chenian también fue descuidado. Aunque reaccionó, no tuvo tiempo de esquivar y fue alcanzado directamente por los ataques combinados de los 2 hombres. Aunque no resultó herido, estaba claramente al tanto de la otra cara del incidente. Sin embargo, aunque ambos se liberaron de las ataduras de Chenian, este también quedó libre tras resolver a los otros 10 superhéroes. Su poder mental se desbordó, y todos se concentraron en atacar a Shazam. Como resultado, Shazam, quien inicialmente pudo resistir el ataque de Chenian gracias a su dispersión, atravesó directamente su defensa mental y se desmayó bajo el ataque total de Chenian. Inmediatamente después, el ataque de Chenian se revirtió y, mágicamente, la heroína lo siguió, dejándolos inconscientes a ambos. Por lo tanto, Chenian, que apareció aquí en este momento, todavía tendría las fluctuaciones del poder divino de la Mujer Maravilla. Cuando Artemisa lanzó un ataque contra Chenian, Orm, que decidió observar desde el margen, inmediatamente emitió una orden a todos los guerreros atlantes. Sin embargo, a diferencia de la orden de Artemisa, la orden de Orm era retirarse a la defensa y no aprovechó esta oportunidad para lanzar un ataque general contra las amazonas. Kara, por favor, contacta con el departamento de superinvestigación. Déjamelo a mí. Después de resolver este asunto, tengo algunas preguntas que hacerles. Respecto a la orden de ataque de Artemisa, Chenian simplemente sonrió tontamente, sin prestar atención a sus ataques en absoluto, pero le dijo a Kara a su lado. Al mismo tiempo que Artemisa ordenó el ataque, un grupo de guerreras amazonas dispararon las tan esperadas flechas y dardos a Chenian. Sin embargo, al igual que Chenian no se tomó en serio estos ataques, Kara, quien estaba junto a Chenian, frunció el ceño sin defenderse. Tras observar a estos guerreros inútiles, asintió a Chenian y se dirigió hacia Nashim. Nushi se alejó volando. 11 página 130. Kara no se resistió a las palabras de Chenian, y no le preocupaba que Chenian no pudiera resolver los problemas, pues desde que Chenian apareció, significa que el campo de batalla de superhéroes del otro lado ha sido calmado por él. En este caso, Kara no tiene de qué preocuparse. Además, tras ver partir a Kara, Chenian también fijó su mirada en Artemisa y Orm en el campo de batalla. A Chenian no le sorprendió en absoluto la aparición de Artemisa, pero Orm sí apareció en ese momento. Al aparecer aquí y liderar a un grupo de guerreros de la Atlántida para atacar la isla Paraíso, Chenian quedó bastante sorprendido. Sin embargo, este accidente no preocupó demasiado a Chenian. Después de todo, tanto su mundo original como el actual han sufrido cambios impredecibles. Incluso Orm se suicidó delante de Chenian por orden de Neptuno. Para él, simplemente lo hace reflexionar un poco. Después de todo, sea lo que sea el mundo, no tiene nada que ver con Chenian. En este caso, la presencia o ausencia de Orm simplemente le resulta desconocida. De esta manera, bajo las órdenes de los líderes de ambas tribus, el campo de batalla formó 2 bandos distintos. Por un lado, las guerreras amazonas defendían toda la isla Paraíso y atacaban a Chenian con furia. Al otro lado, el clan Atlantis estaba suspendido en el mar. Bajo la orden de Orm, se retiraron por completo al borde de la barrera de la isla Paraíso y observaron todo con frialdad. Mientras Chenian observaba a Artemisa y Orm, los ataques de las amazonas no mostraban intención de detenerse, aunque sabían claramente que sus ataques no tendrían ningún efecto sobre Chenian. Artemisa, mi único propósito es detener tu guerra. No uses mi paciencia como capital para tu libertinaje. Mirando a los guerreros amazónicos que han estado haciendo un trabajo inútil pero aún no tienen intención de detenerse, incluso si Chenian no resultara herido, su actitud ya ha impacientado a Chenian. Sin embargo, la advertencia de Chenian no tuvo respuesta, y el ataque continuó.
Tras su advertencia, Artemis adoptó una postura de preparación para el ataque. Su comportamiento había agotado por completo las fuerzas de Chenian. La paciencia de Ian, y su expresión inicialmente indiferente, se enfrió en ese momento. Inmediatamente, el poder mental de Chenian se extendió, aniquilando instantáneamente a todas las guerreras amazonas en la isla Paraíso, dejando solo al ejército de Orm esperando atrapar a los pescadores y a Artemis, observando a las guerreras amazonas caídas. Una expresión de horror se dibujó en su rostro. Sin embargo, a diferencia de la conmoción de Orm, Artemis comenzó a temblar después de un breve momento de conmoción, no por miedo a la fuerza de Chenian, sino por la caída de las guerreras amazonas. Aunque Chenian no mató a nadie, simplemente los dejó inconscientes a todos, pero después de ver a los guerreros amazonas caídos, Artemis consideró esta escena como si Chenian los hubiera matado a todos. Ah. Quiero que mueras. En un instante, un rugido que resonó por todo el campo de batalla salió de la boca de Artemisa. Con una mirada de locura, ignoró por completo la diferencia de fuerza entre ella y Chenian, y de repente saltó con un hacha de batalla en la mano, dirigiéndose hacia Chenian, quien se precipitó en el aire. Mirando a Artemisa que cargaba hacia él con determinación, Chenian la fijó en el aire con un chasquido de sus dedos, ignorando sus ojos que parecían como si fuera a cortarlo en pedazos. Le dio el último anuncio con expresión indiferente. Artemisa, abandona esta guerra y te dejaré ir. De lo contrario, te exiliaré por completo. Jajajaja, ¿nos vamos? Jajaja, soy el único que queda, ¿a quién más puedes dejar ir? Tras escuchar las palabras de Chenian, Artemis rió a carcajadas, como si hubiera escuchado una broma pesada. Sus palabras habían perdido por completo la determinación que antes tenía, pero al mirar a Chenian a los ojos, sintió que estaba a punto de estallar. Su ira ya no podía ocultarse. Tras ser fácilmente controlada por Chenian, Artemis también ha despertado de su locura. Tras reconocer por completo la brecha, ya no piensa en morir junto a Chenian. Solo le queda la culpa por la muerte de su tribu y sus sentimientos por Chenian. El odio de Rock. Ante las burlas de Artemis, la expresión de Chenian permaneció inalterada. Tras mirar a Artemis, quien se rindió, le explicó. Dije que mi propósito es simplemente impedir la relación entre ustedes. Durante la guerra, simplemente estuvieron en coma. Entonces, ¿cuáles son tus opciones ahora? ¿Detener la guerra o ser exiliado por mí? ¿Estás diciendo la verdad? ¿Están bien? Ya estaba desesperada, pero en cuanto Chenian terminó de hablar, sus ojos se iluminaron de repente. Sin preocuparse por su situación actual, le preguntó a Chenian con gran entusiasmo. Dime tus opciones. Sin embargo, Chenian no dio una respuesta a la pregunta de Artemis, sino que volvió a preguntar la pregunta anterior. Te prometo que, siempre y cuando te asegures de que todos están bien, te prometo que abandonarás esta guerra. Artemisa, quien originalmente pensó que su tribu sería aniquilada debido a sus órdenes equivocadas, aunque no recibió una respuesta de Chenian, en este momento todavía no podía renunciar a esta última gota y aceptó por completo la solicitud de Chenian. Tras la aceptación de Artemis, Chenian la arrojó de vuelta a la isla paradisíaca, junto con un grupo de guerreras amazonas inconscientes. Se giró para mirar a Orm, que estaba detrás de él. Entonces, ¿tú decides? ¿Qué te pasa? Siguiendo la mirada de Chenian, Orm sintió que todo su cuerpo se tensaba. Tras escuchar la pregunta de Chenian, respondió sin dudarlo. Querido hombre fuerte, la familia Atlantis está dispuesta a obedecer tus deseos. Voluntad de detener esta guerra. Pero, por favor, perdona a Orm por ser irrazonable. ¿Puedo preguntarle al rey de nuestro clan, Arturo, cuál es la situación actual? Tras acceder a la petición de Chenian, Orm le pidió respetuosamente información sobre Neptuno. Aunque Orm no pudo determinar si Chenian era un enemigo o un amigo, dado que Artemisa ya había estado en su cuerpo, percibiendo la fluctuación del poder divino de la Mujer Maravilla, Chenian debió haber participado en la batalla entre ellos. Entonces ahora que la guerra se había detenido hace tanto tiempo, pero Orm aún no había visto su aparición ni recibido ninguna noticia, hizo cautelosamente esta pregunta. Tuvieron algunos problemas, y esta guerra estalló por eso, así que no quiero que vuelvas a iniciar una guerra antes de resolver sus problemas. Mirando al obediente Aum, Chenian dio la respuesta, pero no le explicaron nada en detalle. Página 131. Sigue tu voluntad. 1 Kansu Decad leer de F medio. O aunque las palabras de Chenian fueron muy vagas, aún no hizo nada radical tras recibir la respuesta. Mantenía una actitud vulgar, pero cuando aún bajó la cabeza, nadie notó la mirada en sus ojos. Esa luz inexplicable y parpadeante.
Luego, bajo la mirada de Chen Yan, Orm ordenó al ejército de Atlantis evacuar la isla Paraíso sin dudarlo. Y Chen Yan, tras resolver el asunto, no se quedó más tiempo, dio media vuelta y se dirigió al departamento de superinvestigación de la ciudad de Naxino. En ese momento, ya albergaba muchas preguntas que ansiaba responder. Justo cuando Chen Yan llegó a la ciudad de Naxino, Kara ya lo esperaba. Centinela, me he puesto en contacto con el departamento de superinvestigación. Su director te espera. Acompáñame. En cuanto Kara vio a Chen Yan en el aire, voló hacia él y le dijo con una sonrisa. Al ver a Kara sonriendo, el corazón algo pesado de Chen Yanben se relajó un poco. Tras saludar a Kara con la cabeza, bajo su guía, se dirigió a la sede del departamento de superinspección en la ciudad de Naxino. Antes de que Chen Yan y Kara llegaran, el detective marciano, Ang Xiaoen, quien era el director del departamento de superinvestigación, ya estaba aquí esperando la llegada de Chen Yan, el rescate que Kara llamó. Sin embargo, siempre había optado por ocultar su identidad y no se exponía demasiado. Por lo tanto, en ese momento, salvo él mismo, un grupo de miembros del departamento de superinvestigación que conocían su identidad, y Chen Yan, quien la conocía desde hacía mucho tiempo, no había nadie más. Muchos lo conocen como el detective marciano. Hola Centinela, Kara ya me presentó tu identidad. Soy Ang Xiaoen, director del departamento de superinvestigación. Mirando a Chen Yan frente a él, Martian Manhunter no mostró ninguna anormalidad, porque ya sabía por la descripción de Kara que Kara no había revelado su identidad, por lo que le dio la bienvenida a Chen Yan con mucha naturalidad. Leer, libro, COG. Sin embargo, su naturaleza solo se mostró en la superficie, pero en su corazón, no podía calmarse en absoluto en este momento, porque cuando le pidió a Kara que detuviera a Wonder Woman, también quería detener a Aquaman solo, pero al final el resultado no fue nada. Pero su fracaso no fue por la fuerza del lado de Neptuno, sino que cuando intentaba detener a Neptuno, claramente sintió un aura desconocida tratando de invadir su cerebro, pero no pudo detenerla en absoluto, así que como último recurso, eligió darse por vencido y continuar deteniendo a Neptuno y se fue rápidamente. Sin embargo, no mucho después de regresar al departamento de superinvestigación, recibió la información transmitida por Kara. Chen Yan había matado con éxito a todos los superhéroes anormales y también había evitado la guerra entre las Amazonas y Atlantis. Esto lo llenó de curiosidad sobre este visitante de otro mundo, no solo por la fuerza de Chen Yan, sino también porque quería saber cómo Chen Yan resistió la invasión del aura desconocida y capturó con éxito a esos superhéroes. Hola, director Ang. Estoy aquí en esta ocasión porque tengo algunas preguntas que me gustaría que me confirmara. Al ver al detective marciano frente a él, que fingía ser una persona común, Chen Yan sintió una extraña sensación. Era difícil de describir, pero realmente lo hizo querer revelar su identidad oculta directamente. Por suerte, Chen Yan finalmente reprimió este impulso. Por favor, mientras sepamos, no ocultaremos nada. Al mismo tiempo, gracias por todo lo que han hecho por nuestro mundo. Martian Manhunter, que no era consciente de las intenciones de Chen Yan, declaró cortésmente que le contaría todo después de que planteara su pregunta. Vámonos a un lugar con menos gente. Puede que sea un poco incómodo aquí. Tras investigar a su alrededor, Chen Yan no sabía si su problema quedaría expuesto y causaría problemas innecesarios. Además, se preparaba para un enfrentamiento directo con el detective marciano, así que esperaba encontrar un lugar donde pudiera mantenerlo en secreto por el momento. Por supuesto, por favor, ven conmigo. En cuanto a la solicitud de Chen Yan, Martian Manhunter pensó que algunos de sus problemas podrían no revelarse públicamente, así que, tras pensarlo un rato, aceptó. Sin embargo, no esperaba que Chen Yan ya conociera su identidad, y yo también planeo enfrentarme directamente con él. Inmediatamente, bajo el liderazgo de Martian Manhunter, el grupo llegó a una sala de estar cerrada y, a su señal, solo Chen Yan, Kara y Martian Manhunter quedaron en la sala de estar. Este es el lugar más estricto del departamento de superinvestigación. No importa de qué hablemos aquí, nadie más lo sabrá. Después de que Chen Yan y Kara se sentaron, Martian Manhunter le dijo esto a Chen Yan, pero Chen Yan no habló en este momento, solo miró a Kara, que se quedó atrás, con un significado inexplicable en sus ojos. Antes de esto, director Ang, ¿deberíamos dejar que Kara se vaya por un rato? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que me vaya? Kara, que se estaba preparando para escuchar en silencio a un lado, miró a Chen Yan, que estaba sentado erguido, con sorpresa después de que Chen Yan dijera estas palabras, y no tenía idea de por qué haría tal solicitud. El detective marciano también estaba confundido en ese momento.
Tras observar a Chen Yan, quien aún permanecía tranquilo, rechazó su petición. Kara participó en este incidente y es una de las fuerzas de combate más poderosas del mundo. Creo que no hay necesidad de ocultárselo. Bueno, en ese caso, como detective marciano, ¿notaste algo inusual en este incidente? En cuanto a la decisión de Martian Manhunter, Chen Yan levantó la comisura de los labios y le preguntó en voz baja, con un toque de picardía. Sin embargo, aunque las palabras de Chen Yan fueron muy suaves, resonaron con fuerza en los oídos de Martian Manhunter. Incluso siendo un maestro del disfraz, no pudo evitar cambiar de expresión. Tras mirar a Kara, fingió no entender las palabras de Chen Yan y le preguntó: ¿Detector marciano? ¿Te refieres a mí? ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Has admitido por error a la persona equivocada? Aunque dirijo el departamento de superinvestigación, soy una persona común y corriente. Kara, que estaba a un lado, se quedó completamente en blanco tras escuchar las palabras de los dos. Claro que conocía la identidad del director Ang desde hacía mucho tiempo, pero recordaba que nunca se lo había mencionado a Chen Yan. Entonces, después de que Chen Yan reveló directamente la identidad del director Ang en este momento, miró a Martian Manhunter con una expresión en blanco, como si le estuviera explicando en silencio que esto realmente no fue filtrado por mí. Está bien, director Ang, Kara debería haberle dicho que vine a su universo desde otro mundo, así que en otro mundo, su identidad no es un secreto para mí. Así que conozco tu identidad, no porque Kara te haya expuesto, así que no necesitas ver a Kara, no tiene nada que ver con ella. Al observar al detective marciano, que se resistía y se negaba a admitirlo, y a Kara, que seguía confundida y aún no se había recuperado, el mal gusto de Chen Yan finalmente quedó satisfecho. Al principio, no quería que Kara supiera que conocía la identidad del director Ang. Como comprendió que Kara había ocultado su identidad intencionalmente al no mencionar al detective marciano, propuso dejarla ir por un tiempo. Sin embargo, la negativa previa del detective marciano hizo que Chen Yan tomara una decisión temporal. Esta escena fue montada con mal gusto. 11 página 132. Por supuesto, el mal gusto de Chen Yan fue solo temporal, por lo que después del enfrentamiento con el director Ang, al observar las expresiones de las dos personas frente a él, no continuó y casualmente encontró una razón para terminar el tema. Shun, sin embargo, el mal gusto de Chen Yan realmente quedó satisfecho, pero en ese momento, Kara no pudo evitar ponerle los ojos en blanco. Finalmente, después de que el director Ang asimilara la información, Chen Yan observó su expresión tranquila y volvió a preguntar. Director Ang, creo que debió tener problemas con ellos después de este incidente. Pongámonos en contacto, así que quiero saber si ha notado algo inusual en ellos. Centinela, sé lo que quieres preguntar, pero en la información que investigamos no encontramos rastro alguno de su contacto previo. Tampoco encontramos nada extraño en su vida diaria. A excepción de Wonder Woman y Aquaman, el resto de superhéroes pasaron de ser personas normales a locos de la noche a la mañana, subvirtiendo por completo sus personalidades anteriores. Al final, lo único que descubrí fue que, cuando me preparaba para impedir que Neptuno iniciara una guerra, sentí una aura desconocida en su cuerpo que quería corroer mi espíritu. Sin embargo, esta erosión no era como control humano, sino más bien como control humano. Es como si quisiera asimilarme al rey del mar. Martian Manhunter era de hecho un maestro del disfraz, pero en un breve momento, calmó por completo su confusión interna, volvió a su comportamiento tranquilo anterior y dio respuestas detalladas a las preguntas de Chen Yan. ¿Aliento? ¿Asimilación? Después de recibir la explicación de Martian Manhunter, Chen Yan se sintió confundido porque cuando destruyó a los superhéroes, no sintió que nada estuviera mal en absoluto. Kara por su parte también estaba llena de dudas, pues no encontró nada malo cuando entró en contacto con Wonder Woman. Sí, ese tipo de aliento es muy corrosivo. Con mi habilidad actual, no puedo evitar que me corroa. Así que cuando detengo a Neptuno, si no estoy siempre atento a mi propio estado, es muy posible que esta aura me erosionara y me asimilara silenciosamente sin darme cuenta, y que finalmente me convirtiera en lo mismo que Neptuno. Y, a juzgar por la velocidad con la que me erosioné en ese momento, si no me hubiera ido inmediatamente y hubiera decidido quedarme, se habría asimilado por completo en menos de 20 minutos. Después de escuchar la adición de Martian Manhunter, Chen Yan miró a Kara, quien todavía estaba confundida, y cayó en un profundo pensamiento. Según la descripción del detective marciano, esta aura probablemente emana de los cuerpos de Neptuno y los demás. En cuanto a la verdadera fuente, aún no hay pistas. ¿Pero por qué él y Kara no sintieron este tipo de erosión? No encontraron ninguna razón.
Quizás Kara no sufrió la erosión porque no dominaba el poder espiritual y el tiempo de contacto con la Mujer Maravilla fue demasiado corto, por lo que no notó nada anormal. Pero él era diferente de Kara. Su poder mental era extremadamente poderoso, y aunque no tardó mucho en enfrentarse a los superhéroes, solo le tomó unos minutos, pero aún así no sintió nada anormal. Este resultado no coincidía con la descripción del detective marciano, lo que abrumó un poco a Chenian. Sin embargo, no dudó de todo lo que decía el detective marciano por ello, pues no tenía motivos ni necesidad. Director Hank, no noté el aura corrosiva que mencionó cuando entré en contacto con ellos, pero ahora los he desterrado a todos a un espacio diferente. Creo que podemos liberarlos y comprobar qué es ese olor que mencionaste. Director Hank, ¿está de acuerdo? Finalmente, Chen Yan, que estaba pensando mucho sin éxito, miró a Martian Manhunter e hizo esta sugerencia. Por supuesto, tras saber que los has resuelto, tengo esta intención. Ya sea que quiera resolver este problema por completo o rescatar primero a los superhéroes erosionados, esto es inevitable. Sin dudarlo, Martian Manhunter asintió y aceptó la propuesta de Chen Yan. Tras el asentimiento del detective marciano, Chen Yan hizo un gesto con la mano y liberó a la Mujer Maravilla y a Neptuno del espacio extraterrestre. En ese momento, seguían dormidos sin señales de despertar. Al mismo tiempo, tan pronto como Chen Yan liberó a Wonder Woman y Neptune, Martian Manhunter los envolvió con su poder espiritual, queriendo sentir aún más la composición de esa aura. ¿Cómo puede ser? Sin embargo, después de que el poder mental de Martian Manhunter invadió los cerebros de las dos personas, la presencia de esa aura ya no pudo detectarse en sus cuerpos. Esa aura ha desaparecido y no puedo detectar ningún rastro en ellos. Después de que Martian Manhunter sintió cuidadosamente sus cuerpos, miró las expresiones perplejas de Chen Yan y Kara y dio la respuesta con una mirada de sorpresa en su rostro. Voy a tratar de... Después de escuchar la respuesta de Martian Manhunter, las cejas de Chen Yan se fruncieron nuevamente y luego, como Martian Manhunter, usó su propio poder mental para envolver a las dos personas que aún estaban inconscientes. Después de mucho tiempo, Chen Yan obtuvo el mismo resultado que Martian Manhunter. Por mucho que lo sintiera, no vio señales de que su espíritu se debilitara. Este resultado hizo que Chen Yan, ya de por sí arrogante, se sintiera aún más nublado. La inexplicable atmósfera corrosiva, las personalidades drásticamente transformadas de Wonder Woman y Aquaman, Cyborg y Shazam, quienes son como enemigos a muerte, y un grupo de superhéroes igualmente extraños, todo lo que sucede en este mundo ahora simplemente no es lo mismo en su memoria. No se encontró ningún rastro de coincidencia. Sin embargo, aunque toda esta incertidumbre le dificultaba las cosas a Chen Yan, quien estaba acostumbrado a controlarlo todo en este mundo, le era imposible rendirse así como así. Justo cuando volvió a sumirse en sus pensamientos, de repente recordó que había venido a este mundo. La primera escena que vi en el mundo. Los ojos de más de una docena de superhéroes brillaron con miradas de locura al mismo tiempo, y ataques de odio desbordantes se descargaron sobre sus oponentes sin reservas. Esto era innegable, así que, independientemente de si esa aura realmente desapareció, debía haber algo inusual en sus mentes. Pensando en esto, Chen Yan se levantó de repente y volvió a agitar la mano para liberar a todos los superhéroes del espacio alienígena. Su poder mental también surgió, invadiendo por completo sus cerebros, y comenzó a buscar al que debía estar allí. Las anomalías existen. ¿Qué está haciendo? Mirando a los superhéroes que fueron liberados repentinamente por Chen Yan, Kara, que ya estaba llena de dudas, se giró para mirar a Martian Manhunter que fruncía el ceño y preguntó. No sé, quizá encontró algo inusual. Tras escuchar las palabras de Kara, el detective marciano también quedó desconcertado por el comportamiento de Chen Yan. Debes saber que no encontró nada anormal en su percepción en ese momento. Página 133. Después de que Martian Manhunter y Kara los miraron con ojos perplejos durante casi media hora, Chen Yan exploró los cerebros de él mismo y de los 12 superhéroes frente a él casi minuto a minuto. Leer. En el hemisferio derecho, Chen Yan descubrió un sólido desconocido, tan pequeño como un átomo, pero Chen Yan no tenía ese tipo de sólido. Encontró la misma existencia en mi propio cerebro. Además, este sólido desconocido en sus cerebros está estimulando sus cerebros casi todo el tiempo, haciéndolos completamente controlados por las emociones que emergen de sus corazones. Este descubrimiento alivió a Chen Yan. Lo desconocido no da miedo. Lo que da miedo es saber que hay un problema, pero no hay forma de saber dónde está. Ahora que se ha encontrado el problema, Chen Yan solo falta resolverlo. ¿Has encontrado la razón de su anormalidad?
Justo cuando la expresión de Chenian se calmó, Martian Manhunter y Karadan, que lo habían estado observando, notaron su cambio, y luego Martian Manhunter preguntó rápidamente. Lo encontré. Aunque no estoy seguro de si este descubrimiento se debe al aura desconocida que mencionaste, si se resuelve este problema, podrán volver a la normalidad. Respecto a la pregunta de Martian Manhunter, después de que Chenian descubrió la anomalía, su expresión originalmente seria finalmente se suavizó y respondió con una leve sonrisa. Bien, déjame resolver sus problemas primero. Cuando despierten, deberíamos saber la razón de todas estas anomalías. Justo después de que Martian Manhunter y Kara recibieron la respuesta de Chenian, se miraron con alivio y estaban a punto de decir algo, pero Chenian los interrumpió rápidamente. Es bueno. Después, Chenian dejó de hablar y su poder mental invadió de nuevo los cerebros de los superhéroes. Tras fijar la mirada en el sólido desconocido, activó directamente su habilidad de control de partículas para borrarlo por completo de sus cerebros. Leer, libro, COG. Sin embargo, aunque Chenian logró erradicar el cuerpo sólido que consideraba la fuente de la anomalía, no despertó a todos directamente. En cambio, llevó a todos los superhéroes, excepto a la Mujer Maravilla, a un espacio diferente a la vez, y luego usó su propia telequinesis para despertar a la Mujer Maravilla. Incluso después de que Chenian despertó a la Mujer Maravilla, él todavía permaneció vigilante, porque no podía garantizar que la Mujer Maravilla despierta volviera completamente a la normalidad, pero el resultado hizo que Chenian y los demás se relajaran por completo. Kara. Estoy aquí. La primera vez que la Mujer Maravilla se despertó, se cubría la cabeza confundida, y luego, cuando vio a Kara, finalmente se despertó. Genial. Por fin has vuelto a la normalidad. Aquí el departamento de superinspección de la Ciudad Nacional. Al ver que la Mujer Maravilla volvía a la normalidad, Kara de repente vitoreó y luego rápidamente le explicó el problema. ¿Por qué estoy aquí? ¿Recuerdo haber empezado una guerra? La sobria Mujer Maravilla murmuró confundida después de la explicación de Kara, pero su confusión no duró mucho ya que encontró la razón en su memoria. Hola, Mujer Maravilla, no tienes que preocuparte por la guerra. Ya la hemos calmado. ¿Pero aún recuerdas a alguna persona o cosa extraña con la que hayas tenido contacto antes de experimentar las anomalías? Tras escuchar el murmullo de la Mujer Maravilla, Chenian y el detective marciano se miraron. A la señal del detective marciano, este miró a la Mujer Maravilla y preguntó, ya que el detective marciano se había rendido, Chenian tampoco lo hizo. ¿Personas y objetos raros? Recuerdo que antes de tener problemas, era solo porque descubrí un incendio. Luego, tras rescatar a las víctimas atrapadas en el lugar del incendio, me encontré con Arthur en el Salón de la Alianza. Surgió un conflicto. Sin embargo, durante ese incendio, noté que algo no cuadraba con la expresión de una persona. Estaba demasiado tranquilo y no mostraba el pánico de las demás víctimas. ¿Podría ser la persona rara que mencionaste? La Mujer Maravilla también estaba confundida por la pregunta de Chenian. Al despertar, también sintió un poco de miedo, pues estaba tan loca que perdió por completo el control en ese momento. Sin embargo, tras rememorar con atención, la Mujer Maravilla también descubrió que algo andaba mal. Como había muchas víctimas en el lugar, estaba ocupada rescatando a otras y no prestó atención a la calma de esa persona. Pero ahora, gracias a la pregunta de Chenian, recordó esta anomalía. Tras recibir la respuesta de la Mujer Maravilla, Chenian hizo un gesto con la mano para liberar a los demás superhéroes que habían sido enviados al espacio diferente y los despertó. Después de que todos despertaron, también les hizo esta pregunta. Un grupo de superhéroes también comenzó a recordar, y sus respuestas fueron casi las mismas. Sus anomalías solo aparecieron tras varios rescates, y al igual que la Mujer Maravilla, todos encontraron a una persona extremadamente tranquila en el lugar. Ya sean hombres o mujeres, viejos o jóvenes, existen. Aunque sus respuestas habían indicado claramente algo anormal, las pistas estaban completamente desconectadas porque los superhéroes presentes provenían de todas partes del mundo, y en sus descripciones, si esas personas tranquilas se parecían a... Es imposible confirmar si es cierto o no. Así que ahora Chenian y los demás no pueden obtener ninguna información efectiva excepto saber que todo esto es causado por cosas creadas por el hombre. Justo cuando todos estaban lidiando con esto, llamaron repentinamente a la puerta de la sala, y al mismo tiempo, la expresión del detective marciano cambió de repente, pues ya había dado la orden. ¿Problemas graves? Por favor, no molesten a los demás. ¿Qué pasó?
Cuando el detective marciano oyó que llamaban a la puerta, todos en la sala de conferencias voltearon a ver y vieron que su expresión cambió drásticamente. Todos fruncieron el ceño, y Chen Yan también preguntó en voz alta. Algo pasó, espera un momento, primero quiero averiguar la situación. Al ver las expresiones confundidas de todos, Martian Manhunter solo pudo dar una explicación simple y luego abandonó rápidamente la sala de conferencias. Pero poco después, la figura del detective marciano regresó a la sala de conferencias, sin que su expresión mejorara en absoluto. Como ya había dicho, algo había sucedido, y no era un asunto trivial. Poco después de que Chen Yan llegara al departamento de superinvestigación, estalló un pequeño disturbio en Washington, D.C. En ese momento, dado que el número de manifestantes no era elevado, no se produjo un incidente de mayor magnitud. La comisaría local solo envió personal para sofocar el disturbio. La multitud estaba bajo control. Pero hace poco, el Departamento de Información del Departamento de Superinvestigación recibió la noticia de que los ciudadanos de Washington se habían sumado a los disturbios a una velocidad vertiginosa. Incluso los policías que inicialmente controlaron los disturbios menores se unieron en ese momento. Entren. Según las estadísticas del Departamento de Supervisión, hay un total de 80 poblaciones nativas e inmigrantes en Washington, y más de 60 personas se han amotinado. Al igual que los superhéroes anormales de antes, estos ciudadanos están sembrando el caos por todo Washington. Levántense. Tras recibir la noticia, el gobierno estadounidense envió tropas de inmediato para reprimirla. Sin embargo, hace poco, la mayoría de las tropas, al igual que los ciudadanos de Washington, se amotinaron poco después de entrar en Washington, lo que aniquiló directamente a toda la fuerza de rescate. Disolución. 11 página 134 Fue precisamente debido al repentino levantamiento del equipo de rescate que el gobierno estadounidense se dio cuenta de que este incidente ya no podía ser resuelto fácilmente. Por lo tanto, en ese momento, su primera idea fue servir como una superpotencia especializada en resolver incidentes sobrehumanos. Consulte el departamento. Lo anterior es toda la información que nuestro departamento de superinvestigación ha obtenido hasta el momento. Y según el análisis de la situación actual, si no se previene eficazmente esta mutación, cubrirá por completo toda el área de Washington Columbia en 13 horas y se extenderá hacia Nueva York. Desde nuestro punto de vista actual, esta mutación es casi imposible de prevenir, porque es probable que sea causada por la fuente de sus anomalías anteriores. En ese momento, el detective marciano miró a todos en la sala de conferencias y habló con solemnidad. Sin embargo, aunque se dirigía a todos los superhéroes, su mirada no se apartó en absoluto de la de Chen Yan tras su regreso a la sala de conferencias. Permaneció en el cuerpo. Al ver al detective marciano en esa postura, Chen Yan no se sorprendió en absoluto. De todos los presentes, excepto Kara, quien desconocía el aura desconocida, Chen Yan era el único que no se vio afectado. Quizás era el único que podía resolver este problema. Después de todo, no hace mucho, Chen Yan acababa de rescatar a un grupo de superhéroes corrompidos. Ahora, en esta situación, por muy vigilantes que sean, el detective marciano no puede permitir que corran el riesgo de ser corroídos de nuevo. En ese caso, déjamelo a mí. Si acierto, probablemente esta vez conoceré al cerebro detrás de todo esto. Sin dudarlo, Chen Yan inmediatamente se hizo cargo del incidente con una sonrisa. Ten cuidado. Aunque desconozco tus habilidades específicas, ya que puedes curarlas, incluso si no puedes resolver este problema, no hay peligro de ser erosionado y asimilado. Sin embargo, todavía esperamos que esta vez puedas resolver completamente esta fuente. Martian Manhunter, que no había apartado la mirada, finalmente relajó su expresión seria después de recibir la respuesta de Chen Yan. En cuanto a si se sentiría avergonzado, no existía la menor duda. Desde el principio, cuando Kara le dio la información, ya conocía el propósito de la visita de Chen Yan, y este problema era prácticamente irresoluble para ellos. Así que ahora no dudará en pedírselo a Chen Yan. Después de todo, incluso si Chen Yan solo viene a este mundo a jugar, ya no importa comparado con los cientos de miles o incluso más de personas que han sido erosionadas. A Chen Yan no le preocupaban demasiado las preocupaciones del detective marciano. Tras saludarlo con un gesto, abandonó el departamento de superinvestigación y voló hacia Washington. En cuanto a si sería erosionado por este aliento como esos superhéroes, Chen Yan no estaba preocupado en absoluto, porque cuando ayudó a Wonder Woman y a los demás a resolver las anomalías en sus cerebros, ya había dado forma al sólido desconocido. Las razones están inextricablemente unidas.
Por lo tanto, Chen Yan comprende perfectamente cómo evitar la erosión. Sin embargo, aunque ha descubierto la causa general de la formación de este sólido, aún no puede garantizar la solución completa del problema actual. Debido a que el cuerpo sólido en la mente de la Mujer Maravilla es solo lenteja de agua sin raíces, ya no tiene la capacidad de seguir erosionando a los demás, y tampoco hay posibilidad de resistir la descomposición de Chen Yan. Pero la anomalía que aparece ahora en Washington es una sustancia sólida, distinta a la lenteja de agua sin raíces. Si Chen Yan quiere resolver el problema por completo, podrían ocurrir cambios inesperados. Sin embargo, todo esto son especulaciones de Chen Yan. Sea cual sea la situación real, la verdadera respuesta depende de si Chen Yan puede descubrir al hombre detrás de todo esto. Después de dejar el departamento de superinvestigación, Chen Yan ya estaba en el cielo sobre Washington en este mundo en poco tiempo. La primera vez que Chen Yan llegó aquí, sintió el aura corrosiva que el detective marciano había mencionado. Sin embargo, esta aura ya no representaba una amenaza para Chen Yan, quien estaba preparado para ella. Incluso antes de partir, Chen Yan ya había cubierto todo su cuerpo con la habilidad de control de partículas. En cuanto aparecía cualquier anomalía, podía eliminarla al instante. Por lo tanto, no importaba cuánto tiempo Chen Yan permaneciera allí, no sería mágico. Las heroínas generalmente se erosionan y se asimilan. Tras confirmar que estaba bien, Chen Yan observó la caótica escena en la ciudad. De hecho, su corazón no se alteró mucho. Quizás se debió a que, tras separarse de sus padres, su personalidad, originalmente extremadamente contenida, cambió por completo. Se liberó. En ese momento, solo tenía una pequeña cantidad de intolerancia y simpatía por el sufrimiento de estas víctimas, pero aparte de eso, no tenía otras emociones. Ya sabes, incluso cuando estaba en el mundo original, Chen Yan no podía hacer lo mismo por esas víctimas que Clark y otros, poniendo su seguridad primero en todo momento. Sin mencionar que el mundo actual es solo una parada en su larga vida para él, por lo que después de sentirse insoportable y compasivo, centró su energía en encontrar la fuente de la mutación. Como capital de Estados Unidos, el área urbana de Washington no es muy extensa. Incluso la población permanente de toda la zona de Washington, Columbia, es de apenas unos cientos de miles, muy inferior al alcance que la capacidad mental de Chen Yan puede abarcar. Entonces, después de que Chen Yan llegó aquí, concentró directamente su poder mental en toda la ciudad y comenzó una búsqueda exhaustiva, sin perdonar ningún rincón de la ciudad, ni siquiera las alcantarillas de la ciudad. No tardó mucho para que Chen Yan detectara en su percepción a un hombre blanco que exudaba un aura siniestra. No sé si fue por desprecio hacia el mundo o por confianza en mí mismo, pero es posible que el líder de la fuente de todo esto le enviara un mensaje provocador directamente a Chen Yan tras percibir su búsqueda. No quise ocultarlo. Este descubrimiento hizo que Chen Yan curvara los labios inexplicablemente, y luego apareció instantáneamente frente al hombre blanco. Eres realmente poderoso mentalmente. Tienes la habilidad de volar, dominas la habilidad espacial y también la de descomponer la fuerza oscura. Debo decir que envidio mucho tus habilidades. Al ver la repentina aparición de Chen Yan, el hombre blanco no se sorprendió en absoluto, y aunque las palabras que pronunció expresaron su elogio por la habilidad de Chen Yan, su expresión era extremadamente tranquila, sin ninguna perturbación. Parecía que todo lo que Chen Yan mostró fueron solo elogios verbales hacia él, y no había nada digno de sorpresa para él. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Yo. Puedes llamarme el destructor de mundos. Mi único propósito es destruir todos los mundos que descubra. Página 135. Chen Yan no estaba satisfecho con las palabras del llamado destructor del mundo frente a él, porque no había información sobre él en su memoria, lo que significaba que el enemigo frente a él era una existencia completamente desconocida para él. 1 Kansu-Kaka lee el libro, FOG. La mayor posibilidad es que este sujeto, al igual que él, provenga de un mundo ajeno al universo DC. Aunque no está claro por qué aparece aquí, a juzgar por la situación actual, Chen Yan no tiene a nadie más a quien elegir. O bien impedirle destruir el mundo, o bien permitirle destruirlo y atraer a otros seres más poderosos para aniquilarlo. Sin embargo, esto contradice la intención original de Chen Yan. Y por lo que dijo, el aura que podía corroer el espíritu de otras personas se llamaba fuerza oscura, y a través de la propia observación de Chen Yan, esta fuerza oscura se emitió por completo desde su cuerpo. Este tipo que se hace llamar el destructor de mundos no lo controló deliberadamente en absoluto, pero incluso solo el aura que exudaba por sí solo fue capaz de eliminar directamente a la mayoría o incluso a todos los superhéroes del mundo.
Incluso si Chenian no hubiera aparecido en este mundo por razones inexplicables y no pudiera irse debido al bloqueo del origen de este mundo, su existencia realmente sería irresoluble para este mundo. Tal como lo dijo, destruir todos los mundos que descubrió no era una tontería, pero de hecho podía hacerlo. Aunque a Chenian no le importa la crisis causada por sus propias acciones, eso no significa que pueda observar la destrucción de un mundo y permanecer indiferente. De lo contrario, Chenian ya habría elegido este camino al llegar a este mundo. El camino es de regreso a su propio mundo. Babado igual libró entonces, ¿viniste aquí solo para detenerme? El destructor mundial desconocía lo que Chenian pensaba, y su tono aún conservaba ese aire de Gujin Bubo. Aunque sus palabras eran preguntas, no tenían el menor significado. Más bien, eran como una confirmación. Tras escuchar las palabras del destructor mundial, Chenian perdió la noción de qué responder. Una visión de calor brotó de sus ojos, y al mismo tiempo, su enorme poder mental se dirigió hacia él. Y se fue. En un instante, la visión de calor de Chenian atravesó el cuerpo del destructor mundial frente a él y formó un gran cráter detrás de él. Pero al mirar la figura del destructor del mundo, que parecía incapaz de reaccionar debido al repentino ataque de Chenian, y fue atravesado directamente por la visión de calor, Chenian no sintió ninguna alegría, pero frunció el ceño con fuerza. Porque tanto el hecho de que el destructor mundial no mostrara ninguna apariencia extraña después de ser atacado, o que su rostro permaneciera sin cambios en este momento, todo mostraba que la visión de calor y los ataques mentales de Chenian no le causaron ningún daño en absoluto. Para Chenian, este resultado es increíble, pues, a su juicio, el destructor de mundos no ha esquivado nada. De igual manera, en su percepción, el destructor de mundos frente a él no es una sombra, sino una entidad real. Porque su ataque mental acaba de penetrar realmente en el cerebro del destructor del mundo. Sin embargo, no importa cuán increíble fuera Chenian, ver una escena tan extraña frente a él hizo que Chenian dudara de su propia percepción por primera vez. Oh. Un sonido suave salió entre los dos. Justo cuando Chenian estaba aturdido porque su ataque no tuvo efecto, el destructor mundial aprovechó esta oportunidad y golpeó a Chenian en el pecho. Pero para Chenian, el ataque del destructor mundial fue como un niño atacando a un hombre fuerte. Apenas emitió un leve sonido, pero no logró conmoverlo en absoluto. De hecho, el destructor de mundos no es débil. Comparado con Phil de Tierra 19 o Clark del mundo original, es mucho más fuerte. Sin embargo, su fuerza solo se basa en la comparación con otros. Comparado con Chenian, cuya fuerza ha aumentado incontables veces, aún parece insuficiente. Así que, tras el ataque del destructor mundial, Chenian recobró el sentido y lo miró con asombro. Su ceño se relajó por completo y una sonrisa reapareció en sus labios. Auge. Golpeó al destructor de mundos directamente en la cara. A diferencia del rayo de calor y el poder mental anteriores, este ataque no tuvo ningún efecto. En cambio, golpeó directamente al destructor de mundos, que estaba conmocionado, en la cara. Contra el edificio detrás de él. Sin embargo, aunque el ataque de Chenian fue efectivo, pudo sentir claramente que el ataque al momento no se ejecutó por completo al impactar al destructor mundial, sino que fue contrarrestado casi 100 veces por alguna razón inexplicable. El 90%. El porciento restante del daño cayó sobre el destructor mundial, pero apenas pudo derribarlo y fue completamente incapaz de causarle daño efectivo. Un ataque poderoso, pero nada más. No puedes evitar que destruya este mundo. Justo cuando Chenian estaba analizando la situación del destructor mundial, su figura salió de las ruinas del edificio derrumbado. Por primera vez, Chenian sintió la emoción de la sorpresa ante las palabras del destructor de mundos. Quizás se debía a que había destruido demasiados mundos, pero nadie podía sorprenderlo como Chenian, así que, ante todos los enemigos, para entonces, había desarrollado por completo el hábito de no importarme por nadie. Sin embargo, no importa cuán sorprendido estuviera el destructor mundial, no tendría ningún impacto en Chenian. En el golpe anterior, Chenian también comprendió completamente que, aunque la habilidad del destructor mundial frente a él era extremadamente extraña, básicamente no podía escapar de los dos aspectos de la energía y la física. A juzgar por su desempeño anterior, Chenian debería ser inmune a todos los ataques de energía y poder compensar el porciento de los ataques físicos. Quizás la habilidad espacial de Chenian no tenga ningún impacto en él, pero eso no significa que Chenian realmente no tenga nada que ver con él.
Porque aunque el golpe anterior utilizó casi el % de su fuerza, todavía no pudo causarle un daño efectivo, pero Chen Yan, el colgador de pared, tenía una carta de triunfo en la mano. Si usar toda la fuerza aún no puede debilitar la defensa del Destructor Mundial, entonces no culpes a Chen Yan por explotar como lo hizo contra Darkseid. Así es, Chen Yan, cuya fuerza se ha disparado, ya puede controlarla ligeramente al usar sus ases. Mientras no supere cierto límite, no provocará el colapso de su cuerpo debido a la explosión de energía como antes. Tras esas palabras del Destructor Mundial, la sonrisa en la comisura de los labios de Chen Yan se profundizó. En ese momento, la mirada del Destructor Mundial ya no era tan seria como antes, sino que contenía un significado inexplicable.